¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Fénix de BZ, gracias por apoyar al canal. Capítulo 141. Al amanecer, Kai y sus compañeros regresaron al lugar del torneo. En comparación con la ronda anterior, el número de participantes se redujo a la mitad, quedando solo 64 entrenadores. Si bien el lugar se sentía menos concurrido, los concursantes restantes eran todos entrenadores expertos, lo que hizo que las batallas a partir de la tercera ronda en adelante fueran cada vez más desafiantes. El miembro del personal que los había ayudado anteriormente estaba ocupado, por lo que Kai y los demás se acercaron a un escritorio de trabajo diferente. Para entonces, ya estaban familiarizados con el proceso. Tras saludar al personal y pulsar el botón, sus emparejamientos se determinaron rápidamente. Ash fue asignado al campo de hielo, donde su oponente era un entrenador llamado Kenji. Basándose en las actuaciones previas de Kenji, Ash no lo tendría fácil para derrotarlo. En cuanto al sorteo de Kai, cuando el campo de roca apareció en la pantalla, junto a él apareció la imagen de una hermosa niña. Esto. Misty miró la pantalla sorprendida antes de volverse hacia Ash, burlándose de él. Oye, Ash. ¿Recuerdas cuando te dije que una vez llamaste linda a una chica durante nuestro viaje? ¿No es ella? Si no recuerdo mal, se llama Giselle, ¿verdad? La cara de Ash se puso roja como un tomate. ¿Por qué no pueden olvidar ese momento vergonzoso? Kai se acarició la barbilla pensativo. Así que este es el estudiante estrella del que todos hablan, el que se perfila como favorito para ganar junto a Gary. A juzgar por su foto, Giselle parecía encantadora, con un aire de elegancia que sugería que provenía de una familia distinguida. Con razón Ash se había enamorado de ella en aquel entonces. Como diría sin duda Brock, en unos años se convertirá en una belleza deslumbrante. Al ver la vergüenza de Ash, Kai no pudo evitar seguir burlándose de él. Jaja. Así que esta es la clase de chica que te gusta, Ash. No. No lo soy. Deja de inventarte cosas. Protestó Ash, sacudiendo la cabeza con furia. En ese momento, como si hubiera oído su nombre, Giselle giró la cabeza y vio al grupo. Su expresión pasó de la sorpresa al reconocimiento. Acompañada por algunos chicos con uniformes escolares, se acercó. Así que de verdad eres tú, dijo, cruzándose de brazos. Se llaman Ash, Brock y Misty, ¿verdad? La repentina aparición de Giselle pilló a todos desprevenidos. El grupo acababa de hablar de ella, y ahora estaba allí. Era como si alguien los hubiera pillado chismeando. Así es, somos nosotras, respondió Misty, carraspeando con torpeza. Para aliviar la tensión, añadió. ¿Tú también llegaste a la tercera ronda? Oye, por cierto, ¿dónde está Joe? ¿No se clasificó para competir? Misty se refería al chico que habían conocido durante su visita accidental a la escuela Pokémon, que había estado recibiendo entrenamiento especial de sus compañeros de clase. ¿Joe? Ah, lo eliminaron en la primera ronda, respondió Giselle negando con la cabeza, con tono molesto. Aunque entrenó duro y terminó la escuela, su fuerza no estaba a la altura del torneo. La mirada penetrante de Giselle se desvió entonces a la pantalla grande. Al ver su propia foto junto a la de Kai, sonrió con suficiencia. Entonces, mi próximo oponente eres tú. Así es, respondió Kai con un gesto cortés. Señorita Giselle, estoy deseando que llegue nuestro encuentro. Giselle levantó la barbilla con arrogancia. El campo de batalla no es lugar para la piedad. Como estudiante destacada, no seré indulgente contigo. Pero no te preocupes, intentaré no hacerte llorar después de ganar. Kai se quedó sin palabras por un momento. Solo intentaba ser educado. No esperaba que Giselle se mostrara tan segura, casi arrogante. Misty, quien había chocado con Giselle en el pasado, estaba a punto de discutir, pero Kai la detuvo con un gesto tranquilo. Al salir del lugar, Misty todavía estaba furiosa. Kai se rió entre dientes y dijo, ¿para qué malgastar energía discutiendo? Deja que la batalla hable por sí sola. Tercera ronda Rockfield. Bienvenidos a todos a la tercera ronda del torneo de la Liga Índigo en el Rockfield. Retumbó la voz del locutor. Esta batalla promete ser emocionante. En el bando rojo, tenemos a Giselle, una estudiante estrella de la escuela Pokémon.
Conocida por sus impecables habilidades, ha derrotado incluso a sus maestros y es una de las contendientes más fuertes del torneo. En el lado verde está Kai, quien ha dominado sus batallas anteriores con una fuerza abrumadora. Ambos entrenadores han demostrado sus habilidades, pero solo uno puede avanzar a la siguiente ronda. ¿Quién será? Descubrámoslo. Cuando Kai y Giselle entraron al estadio, estallaron las ovaciones. Giselle claramente tenía más seguidores, en su mayoría hombres, cautivados por su encanto. El campo de batalla estaba formado por terreno duro, grandes rocas y piedras más pequeñas dispersas, lo que le daba un aspecto accidentado y terroso. Cuando el árbitro indicó a ambos entrenadores que liberaran a sus Pokémon, Kai eligió a su Blastoise, mientras que Giselle envió un Onix. Ah. Giselle ha elegido a Onix, un Pokémon de tipo roca y tierra, que debería tener ventaja en este terreno. Sin embargo, Blastoise de Kai, un Pokémon de tipo agua, tiene una clara ventaja de tipo. Exclamó el locutor. Giselle, imperturbable ante la aparente falta de coincidencia, sonrió con confianza. Durante su primer encuentro en la escuela Pokémon, había usado un Golem para derrotar al Starmie de Misty, a pesar de la desventaja de tipo. Claramente, no era la primera en superar las adversidades. Capítulo 142. Cuando el árbitro anunció el inicio de la batalla, Kai y Giselle emitieron órdenes simultáneamente. Blastoise, usa la pistola de agua. Onix, cava bajo tierra. Los cañones de agua dobles del caparazón de Blastoise disparaban chorros de agua a alta presión hacia Onix. Sin embargo, antes de que el ataque pudiera aterrizar, Onix ya se había atrincherado en el terreno rocoso. Las ráfagas de agua impactaron contra una gran roca, dispersándose en todas direcciones y humedeciendo el campo. Onix permaneció completamente intacto. El suelo empezó a vibrar sutilmente. Incluso desde la plataforma del entrenador, Kai podía sentir los temblores mientras Onix excavaba un túnel debajo del campo de batalla. Sin embargo, el rugido de la multitud hizo imposible determinar la ubicación exacta de Onix. Blastoise, muévete hacia la roca más grande del campo. Blastoise evaluó el terreno e identificó rápidamente la roca más alta. A pesar de su enorme tamaño, saltó varias veces y trepó por la formación. Desde esta posición elevada, Blastoise tenía una amplia vista de la arena. La altura adicional también le otorgaría unos segundos preciosos para reaccionar ante cualquier ataque subterráneo. Al ver esto, Giselle sonrió con sorna. Aunque inicialmente había planeado emboscar a Blastoise, sabía que la altura ahora representaba un desafío para su estrategia. No está mal, admitió, y luego esbozó una sonrisa pícara. Pero te has atrapado. Onix, usa la tumba de roca. Una lluvia de rocas afiladas surgió del suelo y se precipitó hacia Blastoise. Las piedras afiladas agrietaron y destrozaron la roca debajo de Blastoise, haciéndola volar por los aires. Blastoise, retírate. Gritó Kai. Blastoise se replegó rápidamente en su caparazón justo cuando las piedras afiladas lo golpearon. El resistente caparazón absorbió la mayor parte del impacto y, aunque Blastoise fue lanzado hacia arriba por la fuerza, salió ileso. Giselle frunció el ceño levemente al darse cuenta de que su estrategia había surtido poco efecto. Contra otro Pokémon, la tumba roca de Onix habría sido devastadora. Kai, sin embargo, sintió una oleada de confianza. La técnica de retirada, aunque básica, había sido inculcada en el repertorio de Blastoise precisamente para tales situaciones. Mientras Blastoise ascendía, Kai vio una oportunidad. El movimiento previo de Onix había expuesto su posición subterránea. Blastoise, gira y baja con giro rápido. Blastoise se metió en su caparazón y comenzó a girar a gran velocidad, creando un poderoso descenso giratorio. El caparazón giratorio se estrelló contra el suelo donde se escondía Onix. ¡Bum! El impacto sacudió toda la arena, obligando a Onix a emerger. El Pokémon Serpiente Roca emergió con un gruñido, visiblemente aturdido por el ataque. Ahora es nuestra oportunidad. Blastoise, pistola de agua. Los cañones de agua de Blastoise cobraron vida con un zumbido, preparándose para un potente disparo. Justo cuando Onix recuperaba la compostura, dos chorros de agua lo azotaron con una fuerza increíble. Rugido oh. El ataque súper efectivo dejó a Onix al borde del colapso. Onix, sal de ahí. Gritó Giselle, pero el campo de batalla empapado jugó en su contra.
El suelo blando se convirtió en una trampa de barro, restringiendo los movimientos de Onix. ¿Qué? Giselle jadeó, perdiendo la compostura. La multitud bullía de asombro y emoción. Incluso el comentarista intervino. Increíble. El terreno empapado se ha convertido en un lodazal, impidiendo que Onix escape. Kai ha aprovechado el campo de batalla. Kai rió suavemente, notando la frustración de Giselle. Supongo que esto no es algo que te enseñaron en la Academia Pokémon, ¿verdad? Giselle apretó los puños, pero no dijo nada. Siempre había luchado en ambientes escolares muy controlados, y esta situación impredecible la había tomado por sorpresa. Blastoise, acabemos con esto. Hidropump. Con una tremenda explosión de agua, Blastoise dejó inconsciente a Onix. El Pokémon Serpiente Roca se desplomó con un golpe sordo. Onix no puede luchar. Blastoise gana. El anuncio del árbitro fue recibido con una ovación atronadora por parte de los seguidores de Kai, mientras que los fanáticos de Giselle gemían de decepción. Increíble. Exclamó el comentarista. Aunque Onix es conocido por su resistencia, no tuvo ninguna oportunidad contra la abrumadora ventaja de tipo agua de Blastoise. Kai se lleva la primera victoria de este intenso combate. Giselle devolvió a Onix a su Pokéball con un suspiro, pero su actitud confiada flaqueó. Cuando estaba en la escuela, siempre había podido superar las desventajas de tipo mediante estrategias inteligentes y pura habilidad. Pero esta batalla fue un duro recordatorio de la imprevisibilidad del mundo real y de la fuerza de su oponente. Aún así, sus años de entrenamiento le ayudaron a recuperarse rápidamente. Sonrió con suficiencia y sacó otra Pokéball. Te subestimé en la primera batalla, admitió Giselle. Pero no volveré a cometer ese error. A ver cómo afrontas el próximo desafío. Ella lanzó la Pokéball y en un destello de luz apareció su segundo Pokémon. Capítulo 143. Al escuchar sus palabras, Kai sintió curiosidad por saber qué tipo de Pokémon enviaría Giselle. Sin perder tiempo, Giselle, rebosante de confianza, lanzó silenciosamente una Pokéball al aire. Un destello de luz azul reveló un Pokémon parecido a un muñeco payaso de circo, caminando con gracia hacia el campo de batalla. El público se quedó boquiabierto. Al ver su aspecto único y divertido, Kai lo reconoció de inmediato. ¿Qué hace el padrastro de Ash aquí? Es un señor mimo. Incluso en la región de Kanto, Mr. Mime es un Pokémon poco común. Sin embargo, el Mr. Mime de Giselle era aún más extraordinario. Brillaba con un tono verde, lo que lo identificaba como un Pokémon variocolor, a menudo llamado Pokémon Flash. ¡Guau! Increíble. Exclamó el anfitrión con entusiasmo. El señor Mime ya es raro de ver, pero un señor Mime variocolor. Es la primera vez que lo veo. Como Pokémon humanoide, Mr. Mime tiene manos desproporcionadamente grandes, y cada dedo tiene estructuras similares a ventosas en las puntas, lo que mejora su capacidad para imitar. Muchos estudiosos especulan que sus manos de gran tamaño se desarrollaron debido a su habilidad para hacer mímica. Más allá de las batallas, Mr. Mime también es conocido por ser un compañero útil en las tareas del hogar, lo que lo hace particularmente popular entre las amas de casa. Sin embargo, no estaba claro si este deslumbrante Pokémon Shiny fue capturado por la propia Giselle o proporcionado por su adinerada familia. De todas formas, la aparición de un Pokémon Shiny sumada a la destacada reputación de Giselle ya había generado revuelo. Este partido prometía atraer a una audiencia masiva, aunque solo fuera un partido clasificatorio. Fuera de la arena, Brock observó la conmoción y sonrió. De pie junto a él, Sloe preguntó: ¿Es Mr. Mime un Pokémon muy poderoso? Brock asintió con expresión seria. Su fuerza depende del entrenador. Pero con los tipos psíquico y hada, Mr. Mime tiene ventajas únicas. Estos tipos son más difíciles de contrarrestar que la mayoría de los Pokémon. Entonces se rió entre dientes. ¿Sabes? Antes de llegar a la meseta índigo, conocimos a Delia, la madre del señor Mime Ash, quien la llamó Mimei. Sloe parpadeó sorprendida. ¿Delia? Brock juntó las manos con aire soñador y suspiró. La mamá de Ash. Es tan amable y elegante, guapísima, tos. Y qué guapa. Sloe puso los ojos en blanco, acostumbrada a las travesuras de Brock. Volviendo a concentrarse, preguntó: ¿Son los Pokémon variocolor más fuertes que los normales? Bueno, Brock dudó, reflexionando.
Los Pokémon Shiny no tienen ninguna ventaja estadística especial. Son únicos por su color, pero sus habilidades son las mismas que las de sus contrapartes normales. Ya veo, murmuró Chloe, sosteniendo un muñeco de peluche que Kai le había comprado la noche anterior. La preocupación brilló en sus ojos mientras observaba el campo de batalla. Brock lo notó y rió entre dientes. No te preocupes demasiado, le aseguró. Todos conocemos la fuerza de Kai. Un Pokémon raro o Shiny puede ser impresionante, pero no garantiza la victoria. De vuelta en la arena, Kai recuperó a su Blastoise tras pensarlo un rato. Luego liberó a Gardevoir. Resolvamos esto con una batalla equilibrada, declaró Kai. Oh, exclamó el anfitrión. Es un duelo entre dos tipos psíquicos. Esto seguro que será fascinante. ¿Quién saldrá victorioso? A ver qué pasa. Mientras tanto, detrás del escenario en índigo plateado, los vítores rugientes de la multitud resonaron en todo el estadio. El presidente de la Liga Pokémon, Charles Goodsoe, se dirigió al centro de control del recinto. Dentro, un frenesí de actividad lo rodeaba mientras el personal monitoreaba la transmisión. Al verlo, John, el director barbudo con gafas de montura negra, se levantó rápidamente para saludarlo. Presidente Goodsoe. ¿Qué le trae por aquí? Goodsoe lo despidió con una sonrisa. Tranquilo, John. Solo estoy aquí para echar un vistazo. Su atención se centró en la pantalla gigante que mostraba la batalla entre Kai y Giselle en el campo de roca. Los combates en los demás campos se relegaron a pantallas más pequeñas. ¿Cómo están los ratings hoy? Preguntó Goodsoe. John se iluminó. Los demás combates van bien, pero la batalla de campo de roca está por las nubes. La audiencia en tiempo real acaba de superar el 20%. ¿En serio? Eso solo se ve en las rondas principales. Las cejas de Goodsoe se levantaron con sorpresa mientras se giraba hacia la pantalla y observaba atentamente. En el campo de batalla, Gardevoir y Mr. Mime variocolor intercambiaron movimientos psíquicos. Sus tipos similares anularon cualquier ventaja significativa, creando una contienda equilibrada pero intensa. Aunque el partido parecía igualado para la mayoría, el ojo experimentado de Goodsoe notó que Gardevoir ganaba cada vez más la partida. Extraordinario, murmuró. He oído que ese concursante se ha mantenido invicto hasta ahora. Sin duda, es alguien a quien hay que seguir de cerca. Por supuesto. Asintió John con entusiasmo. Esta batalla lo tiene todo. Un entrenador icónico, un Pokémon Shiny y una habilidad inmensa por parte de ambos bandos. Las puntuaciones ya son las más altas de cualquier clasificatorio que hayamos visto. Esta es una excelente noticia tanto para la liga como para los jugadores, afirmó Goodsoe con un gesto de satisfacción. Capítulo 144. La voz del locutor resonó claramente por los altavoces, describiendo con precisión y energía la batalla que se desarrollaba. Gardevoir empieza con destello deslumbrante. Sigue con beso drenante y termina con un combo de hoja mágica ejecutado a la perfección. ¡Qué actuación tan espectacular! Mr. Mime ha caído. Los implacables ataques de Gardevoir fueron insoportables. La multitud estalló en aplausos, maravillándose de la emocionante batalla que acababan de presenciar. Gardevoir había salido victorioso después de un agotador intercambio de más de una docena de movimientos, demostrando su habilidad y estrategia superiores. Inconsciente en el campo de batalla, Mr. Mime solo presentaba algunos rasguños, prueba de su resistencia a pesar de la derrota. Fuera de la arena, murmullos de asombro llenaban el aire, pero para Giselle, con el rostro pálido y los dedos temblorosos, esos vítores sonaron a burla. Apretó los puños. ¿Cómo pudo pasar esto? Soy la genio. Nunca había esperado que su Pokémon más confiable y poderoso, Mr. Mime, perdiera de manera tan decisiva. Desde sus primeros días en la Academia Pokémon hasta su ascenso como una de las mejores entrenadoras de la escuela, su camino siempre había sido tranquilo. Esta era la primera vez que se encontraba en una situación tan desesperada. La voz del árbitro interrumpió su ensoñación, recordándole que debía recuperar a su Pokémon caído. Tragándose su orgullo, Giselle devolvió a Mr. Mime a su Pokéball. ¿Y ahora qué? Apretando los dientes, dudó antes de enviar a su último Pokémon. La Pokéball se abrió de golpe, revelando un Skitter, cuyas espadas gemelas brillaban bajo las luces del estadio. La reacción de la multitud fue silenciosa. Algunos incluso murmuraron su decepción.
Oh, es solo un esquiter, comentó el locutor, apenas disimulando su desinterés. Aún así, considerando la reputación de Giselle, debe confiar en sus habilidades. Al otro lado del campo de batalla, Kai, imperturbable, llamó a Gardevoir. Siguiendo su estrategia, decidió enviar a su Jolteon. Desde el primer intercambio de golpes, Kai tuvo claro que Skitter, aunque formidable, carecía de la delicadeza y la potencia del Mr. Mime de Giselle. Así que se ha quedado sin opciones. Chispas eléctricas crepitaron en el aire cuando el rayo de Jolteon chocó con los frenéticos ataques corte de Skitter. Aunque Skitter luchó valientemente, la ventaja de tipo de Jolteon y su velocidad implacable cambiaron el curso de la batalla. Después de soportar varios movimientos devastadores de tipo eléctrico, Skitter se tambaleó y se desplomó, desmayándose en el lugar. El árbitro levantó la bandera. Skitter no puede luchar. El ganador es Kai. La voz del locutor volvió a elevarse. Otra victoria impecable por 3-0. Incluso contra una contendiente de primer nivel como Giselle, Kai ha demostrado ser imparable. ¿Quién podrá romper su racha ganadora? Giselle se quedó paralizada en el campo de batalla, con los hombros temblando. Las lágrimas brotaron de sus ojos al comprender la realidad de su derrota. Como orgullosa niña prodigio de la Academia Pokémon, se había prometido a sí misma que no lloraría, pero el dolor de esta pérdida resultó demasiado. Al observarla, Kai dudó. Tras pensarlo un momento, se acercó y le habló con calma. Giselle, entiendo cómo te sientes. Pero si quieres hacerte más fuerte, quedarte en la comodidad de la academia no será suficiente. Ella lo miró con una expresión que mezclaba frustración y curiosidad. Necesitas explorar el mundo, continuó Kai. Amplía tus horizontes, enfrenta más desafíos y lucha contra oponentes más fuertes. Solo así crecerás de verdad como entrenador. Giselle respiró hondo y se secó los ojos. Gracias por tu consejo. Acepto mi pérdida de hoy, pero no dejaré que termine aquí. Emprenderé un viaje, tal como dijiste. Y cuando regrese, te venceré. Kai sonrió. Estaré esperando tu desafío. Con eso, se giró y saludó a la audiencia que lo vitoreaba, llamando a Jolteon antes de caminar hacia la salida de los concursantes. Esta victoria le había asegurado un lugar entre los 32 mejores del torneo, y no pudo evitar sentir una oleada de orgullo por su progreso. Mientras tanto, en el centro de control del estadio Índigo Plateau, el director del torneo, John, monitoreaba las clasificaciones con intensa atención. Aunque la audiencia había disminuido ligeramente después del clímax de la batalla, el partido había atraído una atención significativa. John se dirigió a su equipo. Denle más protagonismo a este jugador. Programen sus partidos en horario estelar y promuévanlos intensamente. Asegúrense de que haya más cámaras grabando sus batallas. Pero señor, intervino un miembro del personal con nerviosismo, los emparejamientos y las sedes los determina el sistema. ¿No podemos? Pues manipula el sistema. Espetó John. ¿Tengo que repetirlo? Hazlo. El personal se apresuró a cumplir mientras detrás de ellos, en silencio, se encontraba el presidente Charles Goudsou. Aunque no aprobaba abiertamente tales tácticas, comprendía la importancia de mantener la emoción y los índices de audiencia de la Liga Pokémon. Un entrenador excepcional como Kai fue una bendición para el torneo, y mientras beneficiara a la liga, Goudsou no veía motivos para interferir. Capítulo 145. Uniéndose a Sloe y los demás, Kai se dirigió al campo de hielo para ver juntos el partido de Ash. A medida que avanzaba el torneo, el número de partidos disminuía, mientras que la asistencia a los estadios aumentaba. A partir de la tercera ronda, las pistas de césped, roca, agua y hielo estuvieron prácticamente abarrotadas. Después de finalmente encontrar algunos asientos vacíos, Kai y sus amigos se acomodaron justo cuando comenzaba la batalla de Ash. Para sorpresa de todos, Ash perdió el primer combate casi al instante. Su Skirle, aparentemente fuera de forma o quizás luchando contra el aire frío del campo de hielo, fue superado por el Pokémon de Tyson. Por suerte, Ash se adaptó rápidamente y usó a su Kingler para derrotar a dos Pokémon de Tyson. Luego envió a Pikachu para contrarrestar el Arcanine de Tyson, asegurando así la victoria. En general, Ash mostró más estabilidad en comparación con sus batallas anteriores, demostrando una fuerza y una estrategia ligeramente mejoradas. Cuando Ash salió de la arena y notó a Kai, ambos intercambiaron sonrisas, celebrando en silencio su éxito compartido al avanzar a la siguiente ronda.
Para darse un gusto, Kai decidió saltarse el restaurante de la Villa de los Atletas y, en su lugar, disfrutó de una comida lujosa en un restaurante de lujo. Al regresar al área de dormitorios, Kai vio una multitud reunida cerca de su edificio. Antes de que pudiera comprender la situación, los periodistas lo atacaron como un banco de caravana atraídos por la sangre. Concursante Kai. Soy reportera de Saffron City Televisión. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Kai, soy de Celadon Televisión. ¿Qué se siente al derrotar al favorito del torneo? Concursante Kai. Aquí Vermilion Televisión. Kai. Kai. Por aquí. La multitud caótica empujó a Ash y a los demás a un lado, dejándolos desconcertados. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos estos reporteros persiguen a Kai? Preguntó Brock, visiblemente confundido. Sin que ellos lo supieran, los índices de audiencia de la pelea de Kai en el estadio de Rock se habían disparado, eclipsando la atención de todos los demás competidores. Los periodistas, ávidos de exclusivas, no perdieron tiempo en encontrarlo. Lo siento, dijo Kai, protegiéndose los ojos de los destellos cegadores de las cámaras. No acepto entrevistas por el momento. El reportero de Saffron City Televisión se quedó atónito. ¿Por qué te niegas, Kai? Kai respondió con calma. Hasta que no alcance un rango más alto, prefiero no hacer comentarios sobre mí ni sobre mis oponentes. Agradezco su comprensión. Consciente de los peligros de la sobreexposición, Kai buscaba mantener un perfil bajo. No era de los que buscaban fama. De lo contrario, no habría ocultado su rostro mientras repelía al gigante Tentacruel antes. Sin embargo, los reporteros no se dejaron disuadir fácilmente. Justo cuando se disponían a seguir avanzando, llegó un grupo de motociclistas, dividiendo a la multitud con su imponente presencia. Apártense. Nuestro jefe no quiere entrevistas. No perturben su descanso. Los periodistas se quejaron, pero finalmente se retiraron bajo la severa mirada de los motociclistas. Una vez dentro del dormitorio, Kai invitó a Misa y Marta a unirse a él. No fue hasta que le explicaron que Kai comprendió el alcance de su nueva fama. No esperaba tanta atención, admitió Kai. Es abrumador. Para él, el partido había sido común y corriente, a pesar de la popularidad y la habilidad de su oponente. De haber previsto este nivel de exposición, podría haber perdido una o dos rondas a propósito para no llamar la atención. Ahora, su éxito probablemente haría que otros competidores lo vieran como una amenaza principal, lo que los impulsaría a estudiar sus estrategias y Pokémon. Afuera, los motociclistas montaban guardia, asegurándose de que nadie se acercara. El orgullo por la creciente reputación de Kai reafirmó su lealtad a él como líder. Dentro, la conversación se interrumpió cuando irrumpió un joven motociclista. Jefe, otro reportero quiere verlo. Antes de que Kai pudiera responder, Marta golpeó la mesa. ¿No dije que no había periodistas? Que se vayan. Pero, dijo que ya tenía cita con el jefe. ¿Una cita? Marta se volvió hacia Kai confundida. Kai frunció el ceño y pensó un momento antes de darse cuenta de quién podría ser. Probablemente sea Alexa. De hecho, Alexa era la única reportera con la que Kai había hablado antes. Su visita demostró la importancia de su reciente encuentro. Déjala entrar, ordenó Kai. Momentos después, Alexa entró acompañada de su helióptile, mientras su Gogoat esperaba afuera debido a su tamaño. Vaya, dijo Alexa con una sonrisa burlancia. No es fácil contactar contigo últimamente, Kai. ¿Una pandilla de moteros vigilando tu puerta? Kai sonrió cortésmente. Solo son amigos que me ayudan a atender a unos invitados demasiado entusiastas. ¿Invitados? Preguntó Alexa con una sonrisa burlancia. Te refieres a mis colegas, ¿verdad? ¿Estoy entre estos visitantes molestos? Para nada, respondió Kai con suavidad. Tener aquí a una reportera tan talentosa y hermosa como tú es un honor, no una molestia. La sonrisa de Alexa se amplió ante el cumplido, pero Chulobe y Misty intercambiaron miradas poco impresionadas, murmurando en voz baja. HMPH. La adulación realmente es algo natural para algunos hombres. Capítulo 146. Después de intercambiar bromas, solo Kai y Alexa permanecieron en la sala de estar. Ash y los demás ya habían regresado a su dormitorio, mientras Chloe se disculpó y subió las escaleras para evitar la conmoción.
Fuera de la puerta, Marta y su equipo montaban guardia para asegurarse de que ningún otro periodista interrumpiera la entrevista. Kai se sentó en el sofá, esperando mientras Alexa ajustaba su equipo y configuraba la iluminación. Una vez que todo estuvo listo, comenzó la entrevista. Señor Kai, ¿podría presentarse brevemente? Preguntó Alexa, acercándole una grabadora. Me llamo Kai. Tengo unos 18 años y soy de la ciudad de Santa Lune, en la región de Kalos. Acabo de completar mi entrenamiento en la región de Kanto, donde actualmente estoy compitiendo en la Liga Índigo, respondió Kai con seguridad. Alexa consultó su cuaderno y formuló una serie de preguntas preparadas. Kai las respondió todas sin dudarlo. Ninguna de las preguntas fue invasiva o indiscreta, lo que demuestra que Alexa había hecho su tarea antes de llegar. Hasta ahora has estado invicto en tu trayectoria, comentó Alexa. Parece que te ha resultado fácil conseguir victorias. ¿Tienes alguna estrategia o truco específico? Kai negó con la cabeza. No hay ningún secreto. Simplemente me tomo cada partida con seriedad y aprovecho al máximo las ventajas de tipo. Sinceramente, todavía no me he enfrentado a ningún oponente particularmente fuerte, así que todo ha ido bien hasta ahora. Interesante. Entonces, ¿qué te inspiró a convertirte en entrenador Pokémon? Preguntó. Kai hizo una pausa antes de responder. Hay muchas razones. Por un lado, me encanta Pokémon desde niño. Pero si tuviera que señalar a una persona que más me influyó, sería alguien a quien le estoy profundamente agradecido. ¿Ah, sí? Preguntó Alexa, intrigada. ¿Quién es esta persona? ¿Un padre? ¿Un amigo? ¿Un mentor? Ninguna de esas, dijo Kai con una sonrisa. Es la campeona de Kalos, Diantha. Los ojos de Alexa se iluminaron con interés. ¿Diantha? ¿Por qué ella? La expresión de Kai se suavizó. Ella fue quien me animó a seguir este camino. Incluso me dio mi primer Pokémon y me permitió entrenar bajo su tutela. Me enseñó todo, desde el cuidado de los Pokémon hasta las estrategias de combate. Sin su mentoría, no estaría donde estoy hoy. Alexa no podía ocultar su emoción. Era una gran noticia. Kai tenía una conexión personal con Diantha, una celebridad cuyos movimientos captaban la atención del público. Alexa ya podía imaginar los titulares. La protegida de Diantha se embarca en un viaje para conquistar la Liga Índigo. Su entusiasmo impulsó más preguntas de seguimiento. Al terminar la entrevista, Alexa sonrió y le indicó a Kai que se pusiera de pie. Una última cosa, necesitamos tomar algunas fotos. ¿Fotos? Kai levantó una ceja. Claro. Esta es una entrevista exclusiva. Necesitamos imágenes que acompañen la historia, insistió Alexa, sacando su cámara. Colocó a Kai frente a una pared blanca. Tu imagen es excelente. Una vez que publiques estas fotos, seguro que ganarás muchos fans. Kai rió entre dientes. Si tú lo dices. Por cierto, ¿dónde se publicará este informe? Se publicará en Kalos, tanto en línea como en formato impreso, respondió Alexa con una sonrisa. Nuestros periódicos y revistas también publicarán la noticia. Después de tomar varias fotografías en solitario, Alexa le pidió a Kai que liberara a algunos de sus Pokémon para fotos grupales. Debido al espacio limitado, eligió Pokémon más pequeños como Gardevoir, Haunter y Jolteon, dejando a los más grandes como Gyarados, Blastoise y Charizard en sus Pokéballs. Las habilidades fotográficas de Alexa fueron impresionantes, capturando a Kai y sus Pokémon en poses dinámicas y favorecedoras. A la mañana siguiente, Kai, Ash y los demás llegaron al lugar del sorteo para la ronda final de las clasificatorias. Regresaron al mismo mostrador donde se habían registrado inicialmente. Bienvenidos de nuevo, los saludó el sonriente miembro del personal. Felicidades por el ascenso. Tras intercambiar algunas palabras amables, Ash presionó con entusiasmo el botón para dibujar a su oponente. Al aparecer el resultado, aparecieron en pantalla el campo de hierba y una competidora llamada Jeanette Fisher, de Maiden Town. Cuando Brock vio la foto de Jeanette, se quedó prendado. El pico de la doncella es increíble. No siempre se llamó así, pero es famoso por albergar muchas bellezas. Con el tiempo, se ganó el nombre de pueblo de la doncella. Misty puso los ojos en blanco. En serio, Brock, eres líder de gimnasio. Sabes más de chismes que de batallas Pokémon. Una vez que Ash recibió su tarea, fue el turno de Kai.
Presionó el botón y, al detenerse la apertura, el campo de hielo apareció en la pantalla junto con el rostro de su oponente, Gary Oak. Gary. Todos jadearon. Aunque sabían que era inevitable enfrentarse a rivales conocidos, verlo confirmado los pilló desprevenidos. Lo que no se dieron cuenta fue que Gary ya había sido preseleccionado como oponente de Kai por John, uno de los oficiales del torneo. No importaba cuando Kai presionara el botón, el resultado habría sido el mismo. Una voz segura interrumpió sus pensamientos. Parece que por fin tengo un oponente digno. Se giraron y vieron a Gary caminando hacia ellos, flanqueado por una docena de animadoras vestidas con uniformes iguales y sosteniendo pompones. Gary sonrió con suficiencia. Todavía recuerdo cuando nos conocimos. Querías pelear conmigo, pero te rechacé. Ahora, parece que nuestro duelo es inevitable. Veamos quién es más fuerte. Kai le devolvió la sonrisa. Supongo que lo sabremos pronto. Capítulo 147. Gary Oak se marchó triunfante, seguido por sus animadoras. En ese momento, seguía siendo el joven amo rico, arrogante y seguro de sí mismo que siempre había sido. A pesar de que ambos avanzaron a la cuarta ronda del torneo, Gary no tomó a Kai en serio. Por el contrario, estaba visiblemente molesto por la atención que Kai había recibido después de su partido anterior. Derrotar a una chica débil, eso fue todo. Murmuró Gary en voz baja. Si fuera yo, habría terminado la batalla mucho más limpiamente. En su mente, Gary creía que su condición de nieto del profesor Oak y su popularidad como el competidor más destacado de la conferencia deberían haber mantenido la atención centrada en él. ¿Por qué Kai recibe tanta atención? Se enfureció. Resopló con desdén. Pronto le daré una lección y les demostraré a todos quién es realmente mejor. Mientras Gary se alejaba, su actitud altiva le causó una gran impresión. Entre el grupo que lo observaba partir, solo Chloe, al conocerlo por primera vez, pudo ver su provocación como tal. Su primera impresión de él se agrió al instante. Concluido el sorteo se dio paso a la ronda final de clasificación. El partido de Ash estaba programado para las 10 a.m., mientras que el de Kai sería a las 3 p.m. Aunque las 3 no era la hora de mayor audiencia, tampoco era demasiado oscuro. Con solo 32 competidores restantes, cada campo albergó solo 4 partidos y el calendario dejó poco margen para ajustes. Tras salir del recinto, el grupo buscó un lugar para descansar. Al acercarse la hora del partido, Ash entró en la sala de jugadores mientras Kai y los demás se dirigían a las gradas del Glassfield. El estadio estaba abarrotado, pero gracias a algunos asientos reservados, encontraron lugares cerca del frente. Cuando se sentaron, los agudos ojos de Brock notaron 2 rostros familiares sentados cerca. Un hombre mayor con cabello corto gris plateado con una bata de laboratorio blanca y una mujer de aspecto amable. ¿Doctor Oak? ¿Tía Delia? ¿Qué haces aquí? Exclamó Brock. Sorprendido, el profesor Oak se volvió hacia ellos. Ah, son ustedes. Delia sonrió con cariño. Hola. Gracias por cuidar de mi hijo, Ash. Debe ser mucho trabajo. No es ninguna molestia, le aseguró Brock. Al fin y al cabo, somos sus compañeros. ¿Pero no estaban los dos ayer en Pueblo Paleta? ¿Vinieron hasta aquí solo para animar a Ash? El profesor Oak rió entre dientes. Ver los partidos por televisión está bien, pero nada supera la atmósfera de estar aquí en persona. Mientras hablaba, su mirada se posó en Kai. Aunque la edad había embotado su memoria, el profesor recordaba haberlo conocido antes en el torneo. Debes ser Kai, ¿verdad? He visto tus combates. Has hecho un trabajo excelente venciendo a tantos oponentes. Kai lo saludó cortésmente antes de centrarse en Delia. Era la primera vez que conocía a la madre de Ash, y no pudo evitar preguntarse sobre su estrecha amistad con el profesor Oak. Descartando ese pensamiento, les presentó a Chloe. Ella es Chloe, la hija del profesor Cerise. Ah. El profesor Oak arqueó una ceja, observándola con más atención. Recuerdo haber asistido a tu celebración de luna llena. Incluso te sostuve en brazos de bebé. Has crecido muchísimo. Chloe asintió cortésmente, aunque no recordaba el acontecimiento y nunca había oído a su madre mencionarlo. El profesor Oak recordaba con cariño los viejos tiempos, compartiendo historias de la juventud del profesor Cerise. Chloe, sin embargo, no estaba especialmente interesada en escucharlas. Para entonces, el partido de Ash ya había comenzado.
El grupo centró su atención en el campo. Ash tomó el lado verde, mientras que su oponente, Jeanette de Maiden Peak, tomó el rojo. A diferencia de Ash, quien entró al campo con naturalidad, la entrada de Jeanette fue majestuosa. Una alfombra roja se desplegó al aparecer con un elegante vestido rojo tradicional, rodeada de asistentes que esparcían pétalos de flores. Su solemne presencia cautivó a muchos del público, incluyendo a Brock. Mientras tanto, en las gradas, un grupo de aficionados tocaba gongs y tambores rítmicamente, cantando. La señorita Jeanette gana. La señorita Jeanette gana. Su entusiasmo ahogó al del resto de la multitud, haciendo que la presencia de Ash pareciera casi insignificante en comparación. ¡Guau, qué espectáculo! Murmuró Misty. Debe ser otra competidora popular. ¿Apoyamos a Ash? Brock negó con la cabeza. No te molestes. Con la cantidad de gente que tienen, cualquier cosa que digamos será silenciada inmediatamente. Cuando el árbitro señaló el inicio del combate, Ash envió a su Bulbasaur, mientras que Jeanette eligió a Beedrill. A pesar de que el tipo bicho/veneno de Beedrill le daba una ventaja frente al tipo planta/veneno de Bulbasaur, la destreza táctica de Ash brilló. Primero utilizó Leech Seed para drenar la resistencia de Beedrill y luego terminó la batalla con un tackle bien colocado. Curiosamente, los partidarios de Jeanette no parecieron desanimarse por su derrota. Al contrario, vitorearon con más fuerza, coreando. Todavía queda una. Sin inmutarse, el combate continuó. Jeanette recuperó a Beedrill y envió a Skitter. La fuerza de su Skitter se hizo evidente al utilizar doble equipo, creando ilusiones que reflejaban sus movimientos a la perfección. Esta estrategia llevó a Bulbasaur al límite. Sin embargo, con un ataque de látigo de Beat, Bulbasaur logró golpear a todos los clones simultáneamente, revelando al verdadero Skitter y asegurando la victoria. Capítulo 148. El impulso de los ataques de Bulbasaur fue feroz, como una tormenta furiosa, inclinando la balanza de la batalla a favor de Ash. Sin embargo, las expresiones confiadas de las animadoras de Jeanette revelaron que ella todavía tenía una última carta bajo la manga. Efectivamente, a pesar de perder 2 rondas, Jeanette mantuvo la calma. Tras recuperar su Skitter, tomó con calma su tercera Pokéball. La multitud, incluido el anfitrión, la audiencia, Brock y Misty, esperaban que el Pokémon final de Jeanette fuera un as, un contendiente poderoso e intimidante. Pero cuando la Pokéball se abrió, la arena quedó atónita. Jeanette había enviado un Bellsprout. El público estalló en una cacofonía de incredulidad. Para muchos, Bellsprout era delgado y frágil, un Pokémon percibido como débil. Nadie esperaba semejante lección tras 3 intensas rondas de combate. Ash también se quedó atónito, con una sonrisa de exceso de confianza en su rostro. Estaba seguro de que la victoria estaba a su alcance. Pero cuando comenzó la batalla, el aparentemente modesto Bellsprout destrozó todas las expectativas. Bulbasaur cargó hacia adelante con un poderoso tackle, pero Bellsprout usó su notable flexibilidad y fuerza para voltear a Bulbasaur sobre su hombro, arrojándolo a una gran distancia. Si bien el movimiento no causó daños significativos, dejó a la multitud atónita. El anfitrión exclamó: ¡Increíble! ¿Quién hubiera imaginado que este Bellsprout no solo es sorprendentemente fuerte, sino también experto en técnicas que aprovechan el impulso del oponente en su contra? Aturdido pero decidido, Bulbasaur se puso de pie y volvió a abalanzarse. Esta vez, Bellsprout lo agarró por las patas delanteras y lo hizo girar como un molino de viento antes de lanzarlo de nuevo por la arena. El público estalló en vítores, sobre todo los seguidores de Jeanette, quienes estaban emocionados por el inesperado giro de los acontecimientos. Incluso Jeanette no pudo ocultar su satisfacción y rió triunfante. Kai, observando desde el margen, frunció ligeramente el ceño. La batalla continuó. Bellsprout seguía dominando, lanzando a Bulbasaur como si fuera un muñeco de trapo. Finalmente, arrojó a Bulbasaur fuera de los límites, aterrizando el Pokémon planta cerca de los pies de Ash. El árbitro levantó su bandera, declarando el partido a favor de Bellsprout. Ash, negándose a aceptar la pérdida, envió a su fiel compañero Pikachu. Pikachu desató inmediatamente Rayo, iluminando media arena. Sin embargo, la agilidad de Bellsprout le permitió evadir los ataques sin esfuerzo. Incluso cuando fue golpeado, las raíces de Bellsprout se clavaron en el suelo, dispersando la electricidad. Kai se inclinó hacia Misty.
Los Pokémon tipo planta como Bellsprout resisten los movimientos eléctricos. El rendimiento inestable de Pikachu tampoco ayuda. Tiene un gran potencial, pero a menudo le cuesta ser consistente. Perder aquí no me sorprende. Ante opciones limitadas, Ash le ordenó a Pikachu que se enfrentara en un combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, Bellsprout, entrenado meticulosamente por Jeanette, contraatacó con una destreza física excepcional. Tras unos rápidos intercambios, Bellsprout asestó una potente patada que dejó inconsciente a Pikachu. Misty jadeó. Hasta Pikachu perdió. Ash, demostrando resiliencia, envió a su último Pokémon, un Muk. El público gimió al ver a Muk, otra elección aparentemente poco convincente. Pero a medida que avanzaba la batalla, las propiedades únicas de Muk cambiaron el curso de la batalla. Las patadas y puñetazos de Bellsprout eran ineficaces contra el cuerpo gelatinoso de Muk, que absorbía cada golpe como una esponja. El Bellsprout de Jeanette, visiblemente exhausto, empezó a sudar frío. Nada de lo que hizo pareció perturbar a Muk. Finalmente, Ash le ordenó a Muk usar golpe corporal. Muk envolvió a Bellsprout en su masa tóxica, apretándolo hasta que ya no pudo más. El árbitro declaró a Ash ganador. Kai suspiró aliviado. Ash tuvo suerte esta vez. La resistencia de Muk a los ataques físicos fue el contraataque perfecto para Bellsprout. Al terminar la batalla, Ash sonreía de alegría, sobre todo al ver a su madre, Delia, y al profesor Oak entre el público. Delia, deseosa de celebrar, se ofreció a cocinar su plato favorito. Kai, sintiéndose fuera de lugar entre la familia de Ash, rechazó la invitación y se fue en silencio. Capítulo 149. Aprovechando el tiempo libre antes de que se reanudara la competición, Kai y Chloe visitaron una tienda de regalos en la bulliciosa calle peatonal para curiosear. Como Chloe rara vez tenía la oportunidad de salir, decidió comprar algunos regalos para sus padres y su hermano menor para que el viaje valiera la pena. Después de ver la batalla de Kai con el entrenador número 1 en la televisión, el hermano menor de Chloe, Parker, solicitó con entusiasmo más de una docena de autógrafos a Kai. Cuando estaban en la escuela, cuando sus compañeros descubrieron que Parker no solo conocía a Kai sino que su hermana pasaba tiempo con él, la popularidad de Parker se disparó. Niños y niñas por igual, incluso estudiantes de otras clases, lo agolpaban durante el recreo para escuchar la historia que a él le encantaba contar. Esos autógrafos se convirtieron en deudas que debía por alardear. Cuando Chloe le planteó la petición a Kai, se sintió un poco avergonzada, pero Kai accedió generosamente. No. No te preocupes. Esa respuesta se había grabado en la mente de Chloe. Incluso ahora, cada vez que pensaba en ella, una cálida sensación la invadía. En medio de la animada multitud, Kai llevaba una gorra de béisbol y gafas de sol grandes, mezclándose con los turistas. Nadie hubiera adivinado que él era la estrella en ascenso de la Liga Pokémon. Para mantener su privacidad, Kai había coordinado con una reportera llamada Rhonda para publicar una entrevista exclusiva, asegurándose de que otros medios de comunicación no le molestaran por el momento. Si bien esta estrategia funcionó temporalmente, Kai sabía que si continuaba avanzando, el frenesí mediático regresaría con fuerza. De pie frente a una vitrina, Chloe señaló una muñeca de peluche Henry y sonrió. Kai, ¿crees que esto le vendría bien a Parker? Kai echó un vistazo y negó con la cabeza. Parker es un chico genial. No creo que le guste algo tan mono. ¿Qué tal la figura de Charizard de ahí? Mientras hablaba, su teléfono sonó de repente. Al comprobar el identificador de llamadas, Kai vio que era un viejo amigo. Se hizo a un lado para atender la llamada. Al otro lado de la línea, la voz familiar y alegre lo saludó. Vi tu partido en la tele. Avanzar al top 32 ya es impresionante. Pero conociéndote, tu verdadero objetivo es el campeonato, ¿verdad? Obviamente, respondió Kai, ajustándose las gafas de sol. Mientras la multitud lo empujaba, notó que Chloe se había alejado un poco. Si no tuviera grandes sueños, ni siquiera estaría aquí. En fin, rápido. Este no es el mejor lugar para hablar. La voz en el teléfono se rió entre dientes. A juzgar por el ruido, supongo que estás de compras con una chica en algún mercado concurrido. Kai observó a la multitud con recelo. ¿Cómo lo sabes? ¿Me estás espiando? Tranquila. Fue solo una cuestión de suerte, bromeó la voz. Siempre pareces tener chicas cerca, primero Sabrina y Erika, y ahora esto. Algunos chicos tienen toda la suerte.
Kai suspiró. ¿Podemos saltarnos los comentarios y pasar al grano? Bien, bien, cedió el interlocutor, con un tono serio. Hemos avanzado bastante. La mayoría de los agentes del equipo Rocket Encanto han sido detenidos. Solo quedan unos pocos rezagados, y los estamos buscando. Diría que es solo cuestión de tiempo antes de que los acabemos por completo. Kai no estaba convencido. Con la astucia de Giovanni y los amplios recursos del equipo Rocket, sin duda quedaban secretos por descubrir. Incluso en la época de la serie Sol y Luna, Giovanni todavía operaba en las sombras, expandiendo su influencia a nuevas regiones. Aún así, Kai no expresó sus dudas, sino que decidió animar a su amigo. Parece que lo estás haciendo bien. Pero supongo que no llamaste solo para darte buenas noticias. Me conoces demasiado bien, respondió la voz con una carcajada. El asunto es el siguiente. Tras la reciente represión, los altos mandos de Rocket huyeron de Kanto y parecen estar reagrupándose en Johto. Una vez que termine la conferencia de la meseta Índigo, ¿irás allí? Kai no se sorprendió. La influencia del equipo Rocket en Johto era fuerte, e incluso si sus operaciones en Kanto se vieran paralizadas, podrían reconstruir fácilmente las regiones vecinas. Ese es el plan. ¿Por qué? ¿Me estás pidiendo ayuda otra vez? Exactamente, admitió la voz. Necesitaremos a alguien como tú para interrumpir sus operaciones. Eres uno de los pocos entrenadores que puede con ello. Kai rió entre dientes. ¿Qué? ¿Soy una especie de Miltank que puedes seguir exprimiendo para conseguir favores? ¿Acaso la Policía Internacional no tiene sus propios recursos? Vamos, dijo la persona que llamó con una sonrisa. Eres mi aliado más fiel. Sé que nos apoyarás. Kai suspiró, sabiendo que probablemente tendría que lidiar con el equipo Rocket tarde o temprano. De acuerdo. Pero que quede claro. Tardaré un tiempo en llegar a Johto. Después de la Liga Índigo, primero iré a las Islas Naranjas. Está bien, respondió la voz. De todas formas, todavía tenemos que terminar la limpieza. En cuanto terminen en las Islas Naranja, nos reagruparemos en Johto. Y mucha suerte ganando el campeonato. Capítulo 150. Por la tarde, salón de jugadores en la pista de hielo. Sloe se sentó tranquilamente en una silla, balanceando sus piernas blancas de vez en cuando y sacudiendo su coleta rojiza. Su habitual calma dio paso a un aire más animado y juguetón. Sobre la mesa frente a ella había un teléfono inteligente colocado horizontalmente, que mostraba un vídeo de las batallas anteriores de Garyoak. En la pantalla, dos Pokémon se enfrentaban intensamente, mientras la entusiasta voz del locutor narraba los acontecimientos. Sloe tomaba notas en una hoja de papel, mirando el teléfono de vez en cuando. No fue hasta que el dispositivo se calentó que ella se puso de pie, con papel en mano, y se acercó a Kai. Tengo que admitir que, comparado contigo, este Garyoak tiene muchísimos Pokémon. Comentó Sloe con una mezcla de asombro y diversión, entregándole el papel a Kai. Mira, en sus últimos 3 combates, usó Pokémon completamente diferentes cada vez. No hay un patrón claro. No tengo ni idea de qué Pokémon enviará la próxima vez. Kai, agachado mientras cepillaba el pelaje de Jolteón, miró sus notas y se rió entre dientes. En la escuela, Sloe había sido una estudiante modelo. Con un padre muy involucrado en la investigación, había desarrollado el hábito de analizar la información meticulosamente. Sin embargo, cuando se trataba de batallas Pokémon, su comprensión permanecía superficial, limitada a simples observaciones en lugar de estrategias más profundas como habilidades y debilidades. Si no puedes predecirlo, no te molestes, dijo Kai encogiéndose de hombros con calma. No importa lo que envíe. El objetivo es derrotarlos a todos. Además, tener demasiados Pokémon puede ser un arma de doble filo. Es difícil equilibrar la comunicación y concentrarse en un entrenamiento efectivo. Sloe pensó un momento antes de asentir. Tienes razón. Pero, ¿confías en poder vencerlo? Quizás, respondió Kai, encogiéndose de hombros de nuevo. Nadie puede garantizar la victoria. Dicho esto, conozco lo suficiente a Gary como para ser cauteloso. Claro, actúa con arrogancia y exceso de confianza, pero en el campo de batalla es astuto, tranquilo y estratégico. Es especialmente hábil con Pokémon de tipo tierra y normal. No hay que subestimarlo. En ese momento se escuchó un anuncio por el altavoz. Jugador Kai, tu partida está a punto de comenzar. Por favor, dirígete a la entrada de la arena inmediatamente.
Kai se puso de pie, devolviendo a Jolteon a su Pokéball. Al alejarse, gritó. Bueno, ya es hora. Deséenme suerte. Sloe se juntó las manos contra el pecho, sonriendo. Claro. Lo lograste. Cabina de comentarios de la pista de hielo. Damas y caballeros, bienvenidos a la final de las batallas de la arena de hielo de hoy. Esta cuarta ronda determinará al último contendiente para el top 16. Solo uno de estos competidores avanzará a la competencia oficial. La voz del comentarista resonó por toda la arena, provocando un estruendoso aplauso del público. Primero, demos la bienvenida a Kai, de la esquina roja. Se ha convertido en uno de los favoritos de los fans en este torneo, tras derrotar a un aspirante al campeonato en su último combate sin perder un solo Pokémon. Kai emergió del pasillo, tranquilo y seguro, saludando a la multitud. Su imagen se proyectó en la pantalla gigante, provocando una oleada de vítores de su creciente base de fans. Y ahora, desde la esquina verde, demos la bienvenida de Gary Oak. Conocido por su impresionante colección de Pokémon, Gary ha luchado en la competición con una habilidad y una estrategia excepcionales, derrotando a muchos oponentes fuertes. Gary salió caminando con su característico comportamiento despreocupado, con una mano en el bolsillo y una confianza inquebrantable. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que los aplausos de la multitud no eran tan entusiastas para él como lo habían sido para Kai. HMPH. Después de este partido, sabrán quién es la verdadera estrella, pensó Gary. Arena de batalla. Kai subió a la plataforma del entrenador y echó un vistazo rápido a Gary antes de inspeccionar el campo de batalla de hielo. La arena, una piscina reconvertida, estaba cubierta por una gruesa capa de hielo. Grandes trozos de terreno congelado se extendían por todas partes, exudando una niebla gélida. Ambos entrenadores, por favor seleccionen sus Pokémon. Anunció el árbitro. Gary sonrió con suficiencia, sacando una Pokéball. Había pasado horas planeando estrategias, sabiendo que Kai solía usar ventajas de tipo para dominar a sus oponentes. Como Kai no parecía tener ningún Pokémon de tipo hielo, Gary supuso que probablemente enviaría un Pokémon de tipo agua o fuego para contrarrestar el terreno helado. Confiado en su elección, Gary lanzó su Pokéball. Vamos, mis Pokémon. Un destello de luz reveló la elección de Gary. Un Fearow. Se oyó la voz del comentarista. Oh. Gary ha elegido a Fearow. Es sorprendente ver a este Pokémon de tipo volador y normal en un campo de batalla helado. Una elección poco convencional, pero podría ser rentable. Mientras tanto, Kai liberó tranquilamente a su Pokémon. Al materializarse la energía en una figura esbelta y peluda, la confianza de Gary flaqueó. Jolteon. La mente de Gary se aceleró. ¿Por qué Jolteon? Los de tipo eléctrico no son fuertes contra los de tipo hielo. Pero Fearow, se le encogió el estómago. El tipo volador de Fearow era muy vulnerable a los ataques eléctricos. Gary apretó los puños al darse cuenta de que Kai había anticipado su movimiento. ¿Está en otro nivel? Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 151. Los aficionados de ambos entrenadores siguieron animando apasionadamente a sus respectivos equipos. Por coincidencia, los ruidosos motociclistas y las elegantes animadoras de Gary estaban sentados uno al lado del otro, formando dos grupos claramente contrastantes. Los motociclistas, sin embargo, parecían distraídos. Frente a un grupo de jóvenes de aspecto llamativo, muchas de ellas fueron captadas con miradas furtivas, desvaneciéndose por completo su anterior bravuconería. En el campo de batalla, Kai se sorprendió visiblemente cuando Gary envió un Fearow. Fearow, a pesar de ser un Pokémon pájaro de tamaño mediano, no podía compararse con majestuosos Pokémon voladores como Moltres o Oo. Su cuello esbelto, sus plumas desaliñadas y su pico afilado y rosado, coronado por una corona roja, eran sus rasgos más distintivos. Fearow también era conocido por su temperamento tenaz y su capacidad para volar incansablemente cargando pesadas cargas. Al principio, Kai no le había dado mucha importancia a esta batalla. Supuso que, una vez agrietada la superficie helada, el agua emergería, otorgando una ventaja significativa a sus Pokémon de tipo eléctrico. Sin embargo, no esperaba que Gary enviara un Pokémon de tipo volador que estaba en desventaja de tipo contra los de tipo eléctrico. ¿En qué está pensando? Se preguntó Kai. Debe de estar demasiado confiado.
Cuando el árbitro señaló el inicio de la batalla, Kai inmediatamente gritó: Holteón, usa choque trueno. Una descarga eléctrica surgió del cuerpo de Holteón y se disparó hacia Fearow. Pero con un rápido aleteo, Fearow se elevó por los aires, esquivando hábilmente el ataque. Gary, a pesar de conocer la desventaja de tipo, no estaba dispuesto a cambiar de Pokémon tan temprano en el partido. Si lo hiciera, parecería vacilante e incluso podría provocar el ridículo de los espectadores. Mientras tanto, Fearow seguía esquivando el flujo constante de ataques eléctricos. Decidido a recuperar la concentración, Gary gritó: Fearow, usa as aéreo. Fearow comenzó a dar vueltas sobre la arena, con sus agudos ojos fijos en Holteón mientras buscaba una abertura. Holteón, esquiva los bloques de hielo. Holteón saltó hacia los trozos de hielo dispersos en el campo de batalla, usándolos como cobertura para ocultar la línea de visión de Fearow y reducir sus posibilidades de ser atacado. Sin embargo, desde su posición estratégica, Fearow localizó rápidamente a su objetivo. En un instante, Fearow se lanzó hacia Holteón, con las alas brillando al ejecutar su ataque. Justo cuando se acercaba, Fearow aceleró, golpeando a Holteón con una fuerza tremenda antes de retirarse hacia el cielo. Fragmentos de hielo estallaron por el campo cuando el as aéreo de Fearow destrozó los bloques cerca de Holteón. Aunque Holteón intentó evadirlo, el ataque fue demasiado rápido. Aún así, al ser un movimiento de tipo volador, infligió solo un daño moderado. Holteón aterrizó con gracia y se mantuvo firme, esperando la siguiente orden de Kai. Ahora es tu oportunidad, Holteón. Usa rayo. La electricidad crepitó ferozmente alrededor de Holteón al desatar una poderosa oleada de energía. Las corrientes eléctricas se arquearon caóticamente por el aire, atrapando a Fearow a pesar de sus desesperados intentos de esquivarlas. El ataque golpeó a Fearow directamente, provocando que gritara de dolor mientras sus plumas se quemaban. Al ver el daño crítico que Fearow había sufrido, Gary finalmente cedió y lo recuperó en su Pokébola. «Vuelve, Fearow», murmuró. «Esto no funciona». Tras pensarlo un poco, Gary envió a su siguiente Pokémon. Al abrirse la Pokéball, Nidoking emergió al campo de batalla. Su imponente figura provocó la exclamación del público. «¡Guau! Es Nidoking», exclamó el locutor. «Una decisión audaz. Nidoking es inmune a los ataques eléctricos gracias a su tipo tierra, pero ¿qué tal se comportará en el campo helado?». Gary permaneció inexpresivo. Nidoking era uno de sus compañeros más fieles, junto con Arcanine y Blastoise. Había obtenido innumerables victorias y era una potencia fiable. Sin embargo, Gary sabía que no tenía otra opción. Holteón estaba demostrando ser un oponente formidable, y ninguno de sus otros Pokémon tenía la fuerza para derrotarlo. Nidoking era su mejor opción para cambiar el curso de la batalla. Del otro lado, Kai evaluó el campo de batalla. El poderoso rayo había fracturado el hielo bajo los pies de Holteón, causando ligeras grietas. Aunque los daños aún no eran generalizados, la estabilidad del hielo se vio notablemente comprometida. Kai sabía que tenía ventaja al elegir a su próximo Pokémon. El impulso inicial que había adquirido le permitía marcar el ritmo del combate. Y con Nidoking en el campo, usar a Holteón sería ineficaz. «Holteón, regresa», gritó Kai, recuperando su Pokémon de tipo eléctrico. Rápidamente lanzó otra Pokébola al aire. «Sal, Gyarados». GRRRRRRRRRRR. Con un rugido atronador, el enorme Pokémon agua barra volador apareció, aterrizando pesadamente en el campo helado. Sus ojos rojo sangre se clavaron en Nidoking, mientras sus afilados colmillos brillaban amenazantes. Gary apretó los dientes. ¿Un Gyarados? ¿En serio? Otra ventaja. Frunció el ceño, frustrado por lo que percibía como una dependencia de Kai de los enfrentamientos de tipo para asegurar la victoria. ¿Este tipo no tiene otra estrategia? La batalla estaba lejos de terminar, pero Gary no podía deshacerse de la sensación de que el enfoque calculado de Kai lo estaba dejando acorralado. Capítulo 152. Cuando el partido se reanudó, Kai y Gary gritaron sus órdenes simultáneamente. Gyarados, usa cola aqua. Nidoking, doble patada. Los dos Pokémon acortaron rápidamente la distancia, pero el hielo resbaladizo le dio a Gyarados, con sus movimientos serpenteantes, una ventaja sobre Nidoking, cuyo equilibrio flaqueó en la traicionera superficie. Al acercarse, el agua empezó a arremolinarse alrededor de la enorme cola de Gyarados.
Sin embargo, Nidoking saltó hacia adelante, lanzando una serie de patadas. La primera patada impactó a Gyarados, pero antes de que la segunda pudiera conectar, una ráfaga de viento rozó las orejas de Nidoking. Este se giró y vio la gruesa cola de Gyarados, cubierta de agua, balanceándose hacia él. Golpe. Nidoking recibió un golpe de lleno y fue enviado a estrellarse fuertemente hacia un costado. Antes de que pudiera levantarse, Gyarados se lanzó hacia adelante, con las mandíbulas abiertas, listo para sujetarlo. Nidoking, muévete rápido. Gritó Gary con urgencia. A la orden de su entrenador, Nidoking se puso de pie de un salto. Con un ataque brusco, dirigió su cuerno hacia la boca abierta de Gyarados y asestó un fuerte golpe. El golpe atravesó las fauces de Gyarados, provocando un rugido furioso. Enfurecido, Gyarados se revolvió sin control, estrellando su enorme cuerpo y cabeza contra Nidoking con temerario desenfreno. ¡Crack! ¡Crack! Fragmentos de hielo volaron mientras el campo de hielo comenzaba a fracturarse bajo la fuerza del asalto. Nidoking, maltrecho y aturdido, luchó por ponerse de pie, pero se estrelló contra el hielo una vez más. «Esto es terrible», gritó dramáticamente el comentarista, presa de la tensión. Gyarados ha entrado en un estado de furia. ¿Podrá Nidoking resistir esta furia implacable? Gary apretó los puños y mantuvo la mirada fija en Nidoking. Por suerte, la furia descontrolada de Gyarados impidió que su objetivo fuera exclusivamente Nidoking. Sus ojos rojos sangre se fijaron en todo lo cercano y descargó su furia contra los trozos de hielo circundantes. Bajo la violenta embestida de Gyarados, el hielo se hizo añicos, llenando el aire de una niebla gélida. En medio del caos, Nidoking logró escapar, arrastrando su maltrecho cuerpo fuera del alcance de Gyarados. Aprovechando la oportunidad, Gary ordenó: «Nidoking, usa Poison Jab». El cuerno de Nidoking brilló con una luz púrpura amenazante mientras cargaba hacia adelante, a pesar de sus heridas, y clavó su cuerno profundamente en el pecho de Gyarados. Gyarados rugió de nuevo, esta vez más de dolor que de rabia. Pero incluso en su estado de furia, volvió su atención a Nidoking, listo para contraatacar. Al darse cuenta del riesgo, Gary rápidamente llamó a Nidoking a una distancia segura. Sin embargo, para su frustración, el golpe venenoso no logró envenenarlos. «TCH. Ni siquiera la suerte me acompaña hoy», murmuró Gary apretando los dientes. Mientras tanto, Kai permaneció tranquilo, observando la batalla con atención. No intentó llamar a Gyarados, sino que esperó a que recobrara el sentido. Finalmente, cuando Gyarados empezó a calmarse, dio una nueva orden. «Gyarados, ¿estás listo? Usa Aqua Cola otra vez». La cola de Gyarados brilló mientras el agua se arremolinaba a su alrededor. Cargó hacia adelante, pero justo cuando Nidoking se movió para esquivarlo, resbaló en el hielo, haciéndolo rodar. Gary fue sorprendido por la caída inesperada. Pero justo cuando Gyarados se acercaba, listo para atacar, un fuerte crujido resonó en la arena. El hielo bajo sus pies cedió, sumergiendo a ambos Pokémon en el agua helada. Chapoteo. El rostro de Gary palideció. «Oh, no». El público y el comentarista se quedaron paralizados. Nadie había previsto semejante acontecimiento. Kai, sin embargo, mantuvo la calma. Este colapso había sido parte de su estrategia desde el principio. Había posicionado intencionalmente a Gyarados y Nidoking en esta zona debilitada del hielo, sabiendo que el peso adicional de su batalla lo rompería. Bajo el agua, Gyarados se movía con soltura en su hábitat natural, mientras que Nidoking, un tipo tierra, luchaba por mantenerse a flote. Las burbujas se elevaban a medida que Nidoking se hundía más. «Vamos, Nidoking», gritó Gary desesperado, intentando recuperarlo con su Pokéball. Pero el agua turbia le impedía ver, y Nidoking había desaparecido. El comentarista balbuceó: Esto no tiene precedentes. La batalla se ha trasladado completamente bajo el agua». El público miraba fijamente la piscina cuya superficie se ondulaba violentamente. Tras varios momentos de tensión, el agua se calmó y Gyarados emergió repentinamente de la superficie, rugiendo triunfalmente. Su presencia no dejaba lugar a dudas de que la batalla se había decidido bajo las olas. El corazón de Gary se hundió cuando Nidoking no logró reaparecer. Kai, consciente de la incapacidad de Nidoking para nadar, le hizo un gesto a Gyarados. El Pokémon serpenteante se zambulló de nuevo en el agua.
Momentos después, emergió, cargando el cuerpo inconsciente de Nidoking con su cola, colocándolo suavemente en la orilla. El público estalló en vítores cuando el árbitro levantó la bandera y el comentarista exclamó: «Se acabó». ¡Qué batalla tan increíble! Gyarados sale victorioso en un inesperado duelo submarino. Gary solo podía observar en silencio cómo su Nidoking yacía derrotado, mientras Kai se mantenía confiado, su estrategia y la fuerza de Gyarados aseguraban su victoria. Capítulo 153. Dejando a Nidoking a un lado, Gary apretó la Pokéball en su mano, su frustración era evidente. Contando a Fearow, quien había sido derrotado anteriormente, ya había perdido 2 batallas seguidas. Su último Pokémon tendría que cambiar el curso de la partida. Pero dentro de su equipo solo unas pocas opciones tenían el potencial de afrontar este desafío. ¿Debería enviar a Blastoise? ¿O sería mejor confiar en Arcanine? Blastoise, su compañero inicial y de mayor confianza, siempre había sido confiable. Por otro lado, Arcanine era poderoso y lo había guiado en muchas batallas difíciles. Sin embargo, tanto Blastoise como Arcanine estaban en desventaja contra Jolteon y Gyarados de Kai. Antes del partido, Gary había anticipado una dura batalla, pero nunca imaginó que se vería empujado a una situación tan desesperada. Su mirada se desvió hacia la figura tranquila que estaba frente a él. Kai, con expresión serena, parecía intocable. Una brisa pasó revolviendo el cabello de Kai, haciéndolo parecer aún más sereno y enigmático. ¿De verdad es tan fuerte? ¿O soy yo tan débil en comparación? La idea inquietó a Gary. Sentía que estaba al borde del precipicio. Un paso más en falso lo llevaría a la derrota. Su anterior confianza ahora le parecía absurda e inmadura. Cuando la duda empezó a apoderarse de él, un grito agudo y entusiasta llegó a sus oídos. Gary se giró y vio a sus animadoras, unas jóvenes que agitaban pompones y gritaban palabras de aliento. Aunque la distancia hacía que sus palabras no fueran claras, sus expresiones fervientes le decían todo lo que necesitaba saber. No te rindas. Su corazón se conmovió y sus ojos captaron la visión de una figura mayor entre la multitud. ¿Abuelo? El profesor Oak estaba sentado entre el público, con su mirada de apoyo fija en Gary. HMPH, por fin te decidiste a salir del laboratorio a ver mi partido, ¿eh? Murmuró Gary en voz baja. A pesar de sus quejas, la presencia del profesor le infundió una renovada determinación. Gary volvió a centrarse en Kai, con una determinación cada vez más firme. He llegado hasta aquí. No me rendiré. Con una respiración profunda, Gary disipó sus dudas. Tomó su decisión y envió a su tercer Pokémon. Sal. Electabuzz, eres mi última esperanza. Un destello de luz azul reveló a Electabuzz, quien dejó escapar un rugido confiado. La voz del locutor resonó. Después de considerarlo detenidamente, Gary ha elegido a Electabuzz como su Pokémon final. Una elección acertada, ya que los movimientos de tipo eléctrico de Electabuzz pueden contrarrestar a Gyarados y, al mismo tiempo, defenderse de Jolteon. Del otro lado, Kai recuperó con calma a su Gyarados. Sus dedos rozaron ligeramente las Pokéballs de su cinturón antes de elegir. Jolteon, te toca. Jolteon emergió con gracia, su elegante forma rebosante de energía mientras miraba fijamente a Electabuzz. Cuando el árbitro dio inicio al combate, los dos Pokémon no perdieron el tiempo. Se lanzaron el uno contra el otro, desatando deslumbrantes ataques de tipo eléctrico. La arena se llenó del ensordecedor crepitar de la electricidad y de los destellos de los relámpagos, una energía tan intensa que los espectadores cercanos entrecerraban los ojos por el resplandor. El campo de batalla y el terreno helado sufrieron un ataque implacable. El hielo se agrietó, se quebró y se derritió bajo presión. Una gigantesca columna de agua estalló en el aire, convirtiéndose en una lluvia torrencial que empapó el campo. Cuando el caos se calmó, tanto Jolteon como Electabuzz permanecieron jadeando sobre témpanos de hielo separados, mirándose fijamente el uno al otro. Sin embargo, Gary no pudo ignorar las señales preocupantes. A pesar de la ventaja de tipo, Electabuzz presentaba marcas visibles de quemaduras, mientras que Jolteon parecía casi intacto. ¿Por qué Jolteon no sufre daño? Se preguntó Gary. Entonces lo entendió. TCH, entonces Jolteon tiene absorbencia de voltios. Al darse cuenta, Gary se frustró. Los movimientos eléctricos solo curarían a Jolteon. Rápidamente le ordenó a Electabuzz que cambiara de táctica.
Electabuzz, usa pantalla de luz. Continúa con patada rápida y baja. Electabuzz obedeció, desatando una ráfaga de movimientos no eléctricos. Pero sin sus ataques más poderosos, le costó mantener el ritmo de la agilidad de Jolteon. El Jolteon de Kai se movía con fluidez por los témpanos de hielo, golpeando con precisión. La batalla llegó a su clímax cuando Jolteon usó misil de atrape, asestando un golpe decisivo que dejó inconsciente a Electabuzz. La multitud estalló en vítores ante el espectáculo del feroz partido. Mientras tanto, Gary se tambaleó hacia atrás, asimilando la pérdida. A pesar de su determinación, la diferencia de fuerza entre los dos entrenadores había sido innegable. El árbitro levantó la bandera. Electabuzz no puede luchar. Con los 3 Pokémon de Gary derrotados, el ganador de este combate es Kai. Los aplausos resonaron en el estadio, pero Gary sabía que no eran para él. Miró a Kai con expresión de confusión antes de recordar en silencio a Electabuzz y salir del campo aturdido. Capítulo 154. En medio de los vítores del público, Kai salió de la arena a través del túnel de jugadores. A la salida, Misty, Brock y Sloe lo esperaban. En cuanto lo vieron aparecer, lo rodearon, aplaudiendo con entusiasmo. Más allá, un grupo de motociclistas bloqueó a varios periodistas y aficionados, impidiéndoles acercarse e interrumpir el momento. Jugasteis de maravilla. Elogió Brock. Felicidades por la victoria y por avanzar. Ahora, tú y Ash están en el top 16. Una sonrisa radiante se dibujó en el rostro de Kai. Avanzar a la 5ª ronda era un gran logro, y no podía ocultar su felicidad. Kai miró a su alrededor. Vio al profesor Oak y a Delia cerca, pero Ash no estaba a la vista. ¿Dónde está Ash? Misty rió suavemente. Después de ver a Gary irse furioso, Ash fue tras él con una expresión complicada. Probablemente esté intentando consolarlo ahora mismo. Cuando se mencionó el nombre de Gary, Kai se volvió hacia el profesor Oak. Lo siento, profesor. Derrotar a Gary era necesario para seguir adelante, pero espero que no esté demasiado molesto. El profesor Oak rió entre dientes y le restó importancia con la mano. No pasa nada. En cualquier competición, siempre habrá ganadores y perdedores. De hecho, creo que esta derrota será una valiosa lección para Gary. ¿Una lección? Preguntó Sloe, ladeando la cabeza confundida. Le pareció extraño que el profesor sonara tan indiferente ante la derrota de su nieto. Sí, dijo el profesor Oak con un tono sabio y mesurado. Gary siempre ha sido seguro de sí mismo, a veces demasiado. Como las cosas suelen salirle bien, tiende a subestimar a los demás. Esta pérdida es una experiencia humilde y una oportunidad para que crezca. Creo que, a la larga, le ayudará a madurar. Kai asintió, impresionado. El profesor Oak comprendió perfectamente a Gary. A pesar de sus lazos familiares, no estaba cegado por los prejuicios. La predicción del profesor se cumplió. Tras sufrir derrotas en las conferencias Índigo y Plata, Gary experimentó un importante desarrollo personal. Se volvió respetuoso, humilde y educado, y finalmente encontró su verdadera vocación como investigador Pokémon. Con las eliminatorias finalizadas, los 16 mejores jugadores ahora se enfrentarán en las rondas del campeonato. Sin embargo, dada la mayor intensidad de las batallas, los jugadores tuvieron un descanso de 2 días para descansar y prepararse. Kai aprovechó la oportunidad para entrenar a sus Pokémon con la ayuda de Misty y Brock, afinando su estrategia para las próximas rondas. Mientras tanto, Ash hizo una amistad inesperada durante las vacaciones. Mientras exploraba, se encontró con otro competidor llamado Richie. El equipo Rocket, como siempre, intentó alterar el orden al intentar robar a Pikachu, pero Ash y Richie trabajaron juntos para frustrar sus planes. Cuando Ash presentó a Richie al grupo, Kai no pudo evitar observarlo con atención. El Pikachu y el atuendo de Richie eran sorprendentemente similares a los de Ash, aunque su comportamiento era más tranquilo y sereno. Me llamo Richie, dijo el chico con una sonrisa amable. Mucho gusto en conocerte. Brock y Misty recibieron cálidamente a Richie, pero Kai se inclinó hacia Sloe y susurró. ¿No parece una versión mejorada de Ash? Sloe contuvo la risa y asintió. ¿De verdad que sí? Kai rió quedamente. Recuerda lo que te digo. Richie será el rival más duro de Ash en este torneo. No me sorprendería que el viaje de Ash como Índigo terminara aquí. Sloe arqueó una ceja, intrigada. ¿De verdad lo crees? Kai no dio más detalles.
Cuando terminó el breve descanso, los 16 mejores jugadores se reunieron en la sede para la siguiente etapa de la competencia. La disposición de la arena había cambiado drásticamente. Los 5 bancos de trabajo de las clasificatorias habían desaparecido, reemplazados por una piscina grande y poco profunda. Agua clara llenaba la piscina, y 16 Magikarp nadaban tranquilamente en ella. Un miembro del personal se adelantó para explicar el nuevo formato. Bienvenidos, entrenadores. A partir de la 5ª ronda, las batallas se disputarán en el estadio principal. Los 16 mejores se dividirán en 2 grupos. El grupo A y el grupo B. Cada grupo competirá hasta que quede un finalista. Los campeones de cada grupo se enfrentarán en la ronda final. Señaló la piscina. Para determinar su grupo, usarán cañas de pescar para atrapar un Magikarp. Cada Magikarp está marcado con un número, que determinará su ubicación en el grupo. Mientras Kai escuchaba la explicación, observó los rostros de los competidores restantes. Entre los conocidos estaban Ash, Richie, Otoshi y Shingo de la Isla Nueva. El resto eran retadores desconocidos. Otoshi vio a Kai y se acercó con una sonrisa. Has estado causando sensación, Kai. Tras vencer a 2 favoritos del torneo, ahora eres el competidor del que más se habla aquí. Kai se encogió de hombros con modestia. Quizás, pero no es que sea invencible. Simplemente he tenido suerte. Otoshi se rió. Bueno, con o sin suerte, ya tienes la atención de todos. A ver qué tan lejos puedes llegar. Kai sonrió, veamos. Capítulo 155. Otoshi miró a los otros concursantes y le dijo a Kai. Ya que he llegado hasta aquí, como el hombre que me derrotó, en realidad espero no enfrentarme a ti demasiado pronto la próxima vez. ¿Ah? Kai arqueó una ceja. ¿Por qué? Otoshi rió entre dientes. Vi tu anterior combate. Te has vuelto más fuerte desde nuestra primera batalla, y siento que aún tienes margen de mejora. En aquel entonces, me preguntaba, si me enfrentaba a un oponente tan fuerte, ¿de verdad podría ganar? Pero cuanto más lo pienso, más me fortalece el espíritu de lucha. Así que espero que podamos enfrentarnos en la final. Ya veo, respondió Kai asintiendo. Parece que ambos debemos darlo todo y asegurarnos de que no nos eliminen antes. En ese momento, los concursantes tomaron sus cañas de pescar y seleccionaron lugares alrededor de la piscina. Una vez en posición, lanzaron sus líneas al agua. Kai no perdió el tiempo. Tomó la caña de pescar que le había dado Chloe, imitó a los demás y arrojó el sedal a la piscina. Un grupo de Magikarp nadaba sin rumbo bajo la superficie, con aspecto desprovisto de vida. Según el personal, las cañas proporcionadas por la liga usaban un cebo especial diseñado para atraer a los Magikarp rápidamente. Sin embargo, Kai nunca había pescado antes y sus intentos iniciales fueron torpes. Por suerte, Misty, una experta en Pokémon de tipo agua, estaba cerca y dispuesta a ayudar. Con su ayuda, Kai aprendió rápidamente lo básico y algunas técnicas importantes. Pero sorprendentemente, a pesar de que Magikarp pasó nadando junto a su anzuelo varias veces, nadie mordió el anzuelo. Mientras tanto, los demás concursantes tenían éxito con frecuencia y avanzaban a la siguiente etapa. Ash, en particular, tuvo muchísima suerte. En cuanto lanzó el sedal, un Magikarp mordió el anzuelo. Rebosante de alegría, Ash lo recogió, riendo mientras lo sostenía con orgullo. Pero cuando el personal anunció los enfrentamientos, su sonrisa se desvaneció. Concursante Ash, tu número es A3, dijo el miembro del personal, señalando la pantalla. Tu próximo oponente también es A3 Richie. ¿Qué? Ash y Richie intercambiaron miradas de asombro, con el corazón destrozado. Acababan de hacerse buenos amigos, y ahora tendrían que luchar por un puesto en la siguiente ronda. La atmósfera se tensó mientras los dos permanecían en silencio, procesando la noticia. Kai negó con la cabeza, observando cómo se desarrollaba la escena. Menudo giro del destino. Aún así, no tenía tiempo para preocuparse por los demás. Con la mayoría de los concursantes ya emparejados, su gancho seguía vacío. Qué raro, comentó Chloe, agachándose junto a Kai. El cebo está bien, tu mano está firme y la caña no se mueve mucho. Entonces, ¿por qué no pican estos Magikarp? ¿Quién sabe?, respondió Kai, frunciendo el ceño. Todos los demás ya tienen sus rivales. A este paso, tendré que lanzarme y conseguir un Magikarp yo mismo. Misty rió antes de acercarse al agua, observando el comportamiento del Magikarp.
Creo que sé lo que pasa, Kai. Has estado cerca de Gyarados, ¿verdad? Los Magikarp pueden parecer descerebrados, pero por naturaleza les asusta la presencia de Gyarados. Quizás perciban esa aura en ti. ¿En serio? Kai se rascó la cabeza, intrigado. ¿Y ahora qué? ¿Me quedaré aquí hasta que todos terminen? Al oír esto, Haunter se asomó entre las sombras, poniendo los ojos en blanco. Sin decir palabra, usó sus poderes para arrastrar telequinéticamente a un Magikarp hacia el gancho. El pez, como impulsado por una fuerza invisible, abrió la boca y mordió el anzuelo. Haunter desapareció entre las sombras, sin que nadie lo notara. ¡Guau! Mordió el anzuelo, exclamó Kai, recogiéndolo rápidamente. El personal examinó el Magikarp e ingresó sus datos en la computadora. Concursante Kai, su número es A4. Su próximo oponente es el concursante Jim. Kai se giró hacia la pantalla y vio a un joven desconocido de pelo verde y rizado. Aunque no reconoció a Jim, cualquiera que llegara al top 16 estaba destinado a ser formidable. Una vez decididos los enfrentamientos, Kai devolvió la caña de pescar y miró el calendario. Si Ash derrotaba a Richie, su siguiente combate sería contra Kai. Enfrentar batallas consecutivas con amigos sin duda le afectaría emocionalmente. Después de concluir la lotería, Ash abandonó el área en silencio. Su energía habitual fue reemplazada por un corazón pesado. Preocupados, Misty y Brock saludaron brevemente a Kai antes de seguir a Ash para consolarlo. Kai suspiró y se volvió hacia Chloe. Bueno, ahora que sabemos los emparejamientos, vamos. El partido de Kai contra Jim estaba programado para mañana por la tarde, lo que le daba tiempo suficiente para investigar las estrategias y debilidades de su oponente. Más tarde, de vuelta en el dormitorio, el Dratini de Kai estaba juguetón y enroscado alrededor del peluche de Wailord de Chloe. Al verlo, Dratini chilló de alegría y voló a su lado. Con el tiempo, la timidez de Dratini había mejorado significativamente. Aunque aún se sentía nervioso con los desconocidos, Kai creía que estaría listo para viajar y luchar con confianza después de la Liga Índigo. Justo cuando se acomodaba, Kai recibió un mensaje de un amigo de Kalos. El mensaje incluía un enlace a una noticia. Un entrenador de Kalos viaja miles de kilómetros para competir en la Liga Índigo. Aunque el artículo no había ganado mucha repercusión en Kalos, la foto y la historia entusiasmaron al amigo de Kai, que lo había estado animando desde lejos. Capítulo 156. El sol brillante brillaba sobre el estadio Índigo, iluminando el gran estadio. Entre vítores, tras una mañana de intensas batallas, el grupo ya había determinado a 2 ganadores. Al finalizar la pausa del almuerzo, la emoción del público se centró en los esperados partidos de la tarde. El recinto principal del estadio Índigo, con capacidad para 50.000 espectadores, estaba repleto y rebosaba energía. En comparación con los recintos más pequeños utilizados durante las eliminatorias, este estadio era mucho más grandioso y el número de asistentes había crecido significativamente. Por todas partes había cintas, globos, trompetas y palos de vítores, contribuyendo a crear una atmósfera festiva y electrizante. Los fanáticos bebieron refrescos, comieron palomitas de maíz y se sumergieron en la emoción del evento más grande del año de la Liga Pokémon. El partido de Ash estaba programado para la 1 p.m. Como familiares y amigos, Kai, Chloe, Misty, Brock, Delia y el profesor Oak llegaron temprano para asegurar sus asientos, esperando ansiosamente el comienzo del partido. Cerca de allí, la enérgica voz del locutor animó al público, presentando los récords de los 2 competidores. Primero, Richie entró con confianza en la arena entre una ola de vítores. Sin embargo, cuando llegó el turno de Ash, hubo un momento de confusión. Incluso después de la entusiasta presentación del locutor, Ash no estaba a la vista. El locutor lo intentó de nuevo, llamando a Ash repetidamente, pero este seguía sin aparecer. La multitud empezó a murmurar, e incluso los organizadores de la Liga Pokémon quedaron sorprendidos por la inusual situación. El personal corrió a la sala de espera de Ash para buscarlo, pero estaba vacía. ¿Qué pasa?, preguntó alguien del público sorprendido. ¿Dónde está ese competidor, Ash? ¿Quién sabe?, respondió otro espectador. Lleva tanto tiempo ausente. ¿Será que pierde el partido? A pesar de la creciente especulación, las reglas de la liga dictaban que un competidor no podía ser descalificado antes de la hora de inicio oficial. El público, aunque inquieto e insatisfecho, no tuvo más remedio que esperar.
En la grada, Delia tenía expresión preocupada. ¿Se habrá quedado Ash dormido otra vez? Preguntó con voz preocupada. Es imposible, respondió Misty, negando con la cabeza. Desayunó con nosotros esta mañana, pero después recibió una llamada y se fue corriendo con Pikachu. ¿No ha vuelto desde entonces? El profesor Oak frunció el ceño. ¿Estará metido en algún lío? Al ver a Misty y Brock listos para ir a buscar a Ash, Kai los detuvo con un movimiento de cabeza. Esperemos un poco más, dijo Kai. Ash debe estar liado con algo. Parece que este es un evento canon, pensó Kai mientras miraba el campo de batalla. A medida que pasaba el tiempo, el público se impacientaba cada vez más. Incluso Misty y Brock empezaban a inquietarse con ansiedad. Justo cuando el árbitro se acercaba a Richie, preparándose para declararlo ganador por defecto, Richie intervino. Por favor, espere. Pidió Richie con seriedad. Al ver la sinceridad de la súplica de Richie, el árbitro consultó con los funcionarios de la liga. Decidieron conceder una prórroga de 10 minutos, reconociendo la importancia de la imparcialidad y queriendo evitar una victoria vacía. A medida que transcurrían los minutos finales, de repente se oyó una voz fuerte. Espera. Estoy aquí. Las cabezas se giraron al oír la voz de Ash resonar por todo el estadio. La multitud miró al cielo y vio a un Pidgeotto tirando de un globo aerostático con forma de Meow que descendía rápidamente hacia la arena. Debajo del globo había una bicicleta averiada, y en ella estaba Ash, sujetando una cuerda con una mano y a Pikachu con la otra. Su rostro estaba tenso por la urgencia. El globo aterrizó y Ash saltó al campo justo cuando la frustración del público dio paso a la curiosidad. Su dramática entrada logró relajar el ambiente y la insatisfacción del público comenzó a disiparse. Por fin lo logró. Misty suspiró aliviada, y Brock asintió. Kai, sin embargo, notó algo preocupante. El Pidgeotto de Ash estaba claramente exhausto de remolcar el globo. No podría luchar. No hubo tiempo para descansar. El árbitro dio inicio al combate y ambos entrenadores liberaron a sus Pokémon. Richie envió a Butterfree, mientras Ash llamó a Squirtle. A partir de esta ronda, los combates fueron de 3 contra 3 en pistas de tierra. Aunque el terreno era sencillo, puso de manifiesto la capacidad estratégica de los entrenadores y garantizó la igualdad de condiciones. Bajo las órdenes de los entrenadores, Butterfree y Squirtle comenzaron a intercambiar ataques. Al principio, la batalla estuvo muy igualada, con ambos Pokémon aterrizando y recibiendo golpes. Brock observaba atentamente. Aunque Ash y Richie ahora eran amigos, ninguno se contenía en lo más mínimo. Era evidente que la determinación de Ash se fortalecía al enfrentarse a alguien a quien respetaba. La pelea continuó, pero comparada con las intensas batallas de las clasificatorias, esta carecía de la misma energía. El público empezó a inquietarse y se oyeron algunos abucheos. A pesar de la impaciencia del público, Ash y Richie se mantuvieron concentrados. Finalmente, Richie hizo su movimiento. A su orden, Butterfree liberó una nube de polvo somnífero. Squirtle, sorprendido, recibió un golpe directo. El polvo hizo efecto al instante. Squirtle se tambaleó un instante antes de desplomarse en el suelo, profundamente dormido. Capítulo 157. Dentro de la arena, por mucho que Ash gritara, Squirtle no daba señales de despertar. Al ver esto, el árbitro levantó con decisión la bandera de colores, anunciando el resultado de la primera batalla. Al recordar a Squirtle, Ash consideró rápidamente su siguiente movimiento. Sin embargo, antes de que pudiera decidirse, Pikachu entró en acción, lanzándose a gatas y lanzando un rayo contra Butterfree. Pillado por sorpresa, Butterfree recibió un golpe directo. Mientras intentaba escapar volando, Pikachu le agarró una pierna y desató otro poderoso rayo, dejándolo paralizado y fuera de combate. A pesar de la rapidez mental y la victoria de Pikachu, estaba visiblemente fatigado. El sudor le corría por la cara y sus movimientos eran lentos. Incluso Chloe, sentada entre el público y con un conocimiento limitado de las batallas, notó que algo andaba mal. ¿Está bien el Pikachu de Ash? ¿Por qué se ve tan cansado?, preguntó Chloe preocupada. Kai asintió con tono serio. ¿Recuerdas lo que mencioné antes? Esta batalla destaca dos de los mayores desafíos de Ash: la resistencia de sus Pokémon y su ocasional desobediencia. Con el marcador empatado a 1, Richie, el oponente de Ash, envió a Charmander.
El ardiente Pokémon desató ataques de ascua sin parar, obligando a Pikachu a esquivar constantemente, consumiendo su energía restante. Finalmente, Charmander conectó un placaje decisivo, lanzando a Pikachu fuera de los límites. El público gimió de insatisfacción. ¿Qué clase de partido es este? ¿Se supone que es el top 16? Sí, esta batalla es decepcionante. Ni siquiera es tan emocionante como un espectáculo callejero. Me perdí la última ronda en el campo de hielo. El choque de Gyarados con Thunderbolt creando esa masiva explosión de agua fue inolvidable. Al oír estos comentarios, Brock y Misty se removieron incómodos en sus asientos. Aunque querían defender a Ash, no podían negar que el estado de Pikachu y la falta de dramatismo en la batalla dejaban mucho que desear. Sin saber de las críticas de la audiencia, Ash envió a Charizard como su último Pokémon. Sin embargo, Charizard parecía indiferente y apenas reaccionó al tomar posición. Al verlo, el Charmander de Richie lanzó un ataque Ember, que apenas rozó a Charizard. Molesto, Charizard respondió con un enorme lanzallamas, enviando a Charmander corriendo a través del campo. Al darse cuenta de que Charmander estaba superado, Richie lo retiró y envió a su último Pokémon, un Pikachu con un distintivo mechón de pelo en la cabeza. Pero Charizard, ahora tumbado, parecía completamente desinteresado en luchar contra Pikachu. Ash le rogó y le suplicó que luchara, pero este lo ignoró obstinadamente. El público estalló en alboroto. Una situación sin precedentes en la Liga Índigo. Tras esperar en vano a que Ash recuperara el control, el árbitro volvió a levantar la bandera. Charizard queda descalificado por falta de espíritu de lucha. Richie gana. Ash dio un paso atrás, aturdido. Aunque se sentía amargado por el resultado, se recompuso, sonrió y se acercó a estrecharle la mano a Richie. El público, sin embargo, fue mucho menos indulgente. Muchos abuchearon ruidosamente, mientras que otros criticaron el repentino y deslucido final del partido. Las discusiones en línea ya estaban llenas de comentarios duros sobre el desempeño de Ash. Afortunadamente, la falta de acceso a dispositivos electrónicos lo protegió de lo peor. Kai, observando desde las gradas, suspiró. Le dije a Ash que pasara más tiempo con Charizard. Parece que nada ha cambiado. A su lado, otros espectadores comenzaron a marcharse, algunos murmurando furiosos. Kai y el grupo se dirigieron rápidamente a la salida del jugador para encontrarse con Ash. Unos minutos después, Ash salió del pasillo con Pikachu en brazos. Su rostro reflejaba decepción y cansancio. Al ver al grupo esperándolo, esbozó una débil sonrisa. Lo siento a todos por decepcionarlos. Delia, el profesor Oak, Misty y Brock se acercaron para consolarlo, ofreciéndole palabras de aliento. Su apoyo pareció animar un poco a Ash. Frotándose la nariz, Ash se giró hacia Kai. Ahora te toca a ti, Kai. No decepciones a nadie. Kai le dio una palmadita en el hombro, sonriendo. No te preocupes, Ash. Todo entrenador enfrenta derrotas. Esto es solo el comienzo de tu viaje. Aprenderás y volverás más fuerte. Ash lo miró con incredulidad. ¿Se supone que eso es un consuelo? Parece más una maldición. Tras la descalificación de Ash, la batalla de Kai comenzó tarde en la noche. A pesar del retraso, la energía del público se disparó cuando Kai subió al escenario. Como competidor popular, conocido tanto por su habilidad como por su carisma, fue recibido con ovaciones atronadoras. El oponente de Kai, Jim, envió a Persian, mientras que Kai eligió a Venusaur. Aunque sus tipos no les dieron una ventaja significativa, el rendimiento de Venusaur dominó la batalla. Usando hoja afilada para mantener la distancia y látigo bit para controlar el campo, Venusaur evitó expertamente los ataques de corto alcance del persa. Tras una secuencia de polvo somnífero y crecimiento, Venusaur cargó un rayo solar. El destello brillante iluminó la oscura arena mientras el poderoso movimiento dejaba a Persian completamente inconsciente. La multitud estalló en aplausos, completamente impresionada por la brillantez táctica de Kai y el poder de Venusaur. Capítulo 158. Jin recuperó al persa inconsciente y envió a Dodrio para contrarrestar a Venusaur con una ventaja de tipo. Sin embargo, Kai, consciente de lo que estaba en juego, se negó a dejar que Jin tomara la delantera. En su lugar, envió a Jolteon a enfrentarse a Dodrio. En términos de fuerza, Jin probablemente estaba a la par de Gary, quizás incluso más fuerte.
Pero ahora, por fin experimentaba la misma sensación de impotencia que Gary había sentido al enfrentarse a Kai. El hombre que lo precedía había perfeccionado el arte de explotar las ventajas de tipo. Ganar la primera batalla siempre le aseguraba a Kai el control del encuentro y mantener la ventaja. Esta constatación perturbó profundamente a Jin. Como era de esperar, a medida que se desarrollaba la segunda batalla, Dodrio se quedó atrás gradualmente. Dodrio, a menudo llamado el Pokémon Triple Pájaro, había dedicado años a desarrollar sus poderosas patas. Aunque era de tipo volador, sus alas estaban atrofiadas hacía tiempo y no podía volar de verdad. Si bien podía realizar algunos movimientos de tipo volador, dependía en gran medida de sus robustas piernas para su ataque y resistencia. Sin embargo, incluso con su impresionante resistencia, Dodrio no pudo contener la implacable lluvia de ataques de tipo eléctrico. La velocidad de Jolteon le permitió dominar el campo, esquivando los contraataques de Dodrio. Aunque la resistencia de Dodrio inicialmente le dio una oportunidad de luchar, su fuerza disminuyó gradualmente bajo el ataque continuo. Cada golpe agotaba su energía hasta que sus zancadas, antes poderosas, flaquearon. Kai, siempre cauteloso, evitó que Jolteon se enfrentara a Dodrio en combate cuerpo a cuerpo. Las tres cabezas de Dodrio, cada una capaz de ataques independientes, lo convertían en un oponente formidable en combate cuerpo a cuerpo. Jolteon, usa rayo, ordenó Kai. El ataque decisivo impactó a Dodrio con una descarga eléctrica crepitante, dejándolo maltrecho e incapaz de continuar. El árbitro declaró la victoria y la multitud estalló en vítores. Si bien las batallas de Kai carecieron del espectáculo del reciente encuentro de Ash, no fueron menos emocionantes para el público. Para los fans de Kai, sus victorias estratégicas y precisas solo hicieron que su éxito fuera aún más satisfactorio. «Damas y caballeros», exclamó el locutor. Kai ha vuelto a conseguir un punto de partido con una ventaja imponente de 2-0. ¿Será esta otra victoria aplastante? A ver qué pasa. En el campo de batalla, Jin no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Entrar en el top 16 no había sido tarea fácil, y aún no estaba listo para aceptar la eliminación. Con determinación, recuperó a Dodrio y envió a su último Pokémon. «Vamos, Golem». Al abrirse la Pokéball, la enorme y rocosa figura de Golem aterrizó con fuerza en el campo de batalla con un golpe sordo. Kai, imperturbable, recuperó a Jolteon y envió a Blastoise para contraatacar. El enfrentamiento fue desalentador para Golem. Con su doble tipo roca/tierra, estaba en grave desventaja contra los movimientos de tipo agua, que infligían el cuádruple de daño. A pesar de esto, Golem demostró una tenacidad notable. Su exterior robusto y sus potentes ataques rodantes le permitieron avanzar, incluso mientras Blastoise lo bombardeaba con pistola de agua e hidrobomba. Finalmente, Golem logró acercarse lo suficiente para atacar. Envolvió a Blastoise con sus enormes brazos y saltó en el aire, girando mientras se preparaba para lanzar un devastador lanzamiento sísmico. «Va a por todas», gritó el locutor. Golem está usando lanzamiento sísmico, el mismo movimiento que lo ayudó a superar las rondas anteriores. ¿Podrá cambiar la situación contra el Blastoise de Kai? Mientras los dos Pokémon caían al suelo, Blastoise forcejeó para liberarse. Pero el agarre de Golem era demasiado fuerte. Kai, sin embargo, mantuvo la calma. Blastoise, usa retirada. A su orden, Blastoise se replegó rápidamente en su robusto caparazón, justo cuando Golem lo estampó contra el suelo. El campo de batalla tembló por el impacto y una nube de polvo cubrió la zona. Cuando el polvo se asentó, Golem se quedó jadeando, con su cuerpo rocoso claramente destrozado. La multitud observaba con ansiedad cómo el caparazón de Blastoise comenzaba a moverse. Momentos después, el Pokémon de tipo agua extendió sus extremidades y cabeza, luciendo apenas conmocionado. La expresión de Jin se desvaneció. Esta había sido su carta del triunfo, y había fallado. «Oh», exclamó el locutor. Gracias a su defensa de retirada, Blastoise ha ignorado el lanzamiento sísmico de Golem. ¿Qué hará Jim ahora? Al darse cuenta de que no le quedaban opciones, Jin suspiró y levantó la mano. «Me rindo», dijo con la voz cargada de resignación. «¿Qué?». El árbitro parpadeó sorprendido. «Dije que me rindo», repitió Jin. «No tiene sentido continuar. He perdido». Jin comprendió que incluso si milagrosamente derrotaba a Blastoise, Kai todavía tenía dos Pokémon más listos para pelear.
Golem no tenía forma de superar esas adversidades. Obligar a sus Pokémon a soportar un dolor innecesario era absurdo. Jin se ha rendido, declaró el locutor. Aunque quizá no tenga el espíritu de nunca rendirse, sin duda fue una decisión sabia. Felicitemos a Kai por avanzar a la siguiente ronda. El estadio estalló en aplausos mientras los fanáticos ondeaban pancartas y vitoreaban la impecable victoria de Kai. En las gradas, Ash observaba atentamente a Kai, apretando los puños. Ambos participaban por primera vez en la Liga Pokémon, pero sus actuaciones fueron muy diferentes. Kai dominó cada partida con precisión estratégica, mientras que Ash tuvo dificultades para llegar a top 16. Cuando Kai abandonó el escenario, disfrutando de la admiración de la multitud, incluso Misty y Brock no pudieron evitar animarlo. Ash guardó silencio, aunque no pudo ocultar su envidia. ¿Derrotar a oponentes poderosos con tanta facilidad no era ese el sueño de todo entrenador? Capítulo 159. Después de tomarse un día libre, Kai regresó al Estadio Índigo para los cuartos de final de la Liga Pokémon. A partir de esta ronda, los combates serían de 6 contra 6. Según el cuadro, el oponente de Kai esta vez era Richie, el entrenador que había eliminado a Ash en las rondas anteriores. El equipo de Richie estaba formado por Pikachu, Charmander, Butterfree, Wartortle, Gloom y Monferno, una alineación que incluía 3 Pokémon que había usado contra Ash. Para contrarrestar la estrategia de Richie, Kai envió a Gardevoir, Charizard, Blastoise, Venusaur, Gyarados y Jolteon. Curiosamente, los Pokémon de Richie se parecían al equipo inicial de Ash en cuanto a especie y estilo de entrenamiento. Este parecido, junto con la edad y apariencia de Richie, dio lugar a especulaciones entre el público sobre si podría ser el hermano perdido de Ash, una broma, por supuesto. Tras la eliminación de Ash unos días antes, su madre, Delia, y el profesor Oak habían regresado a Pueblo Paleta. Sin embargo, Ash decidió quedarse a observar el resto del torneo, curioso por ver hasta dónde llegaría Kai. Ahora sentado en las gradas, Ash observaba atentamente, esperando aprender algo de la actuación de Kai. Al comenzar el combate, Ash esperaba que Richie presentara una gran batalla. Pero, para su sorpresa, Richie fue superado por completo por los Pokémon de Kai. Uno tras otro, los Pokémon de Richie cayeron sin apenas resistencia. El partido fue una paliza total, que terminó con la decisiva victoria de Kai por 6-0. Frotándose los ojos con incredulidad, Ash se esforzaba por comprender cómo Richie, tras haberlo derrotado, había podido perder tan estrepitosamente. Incluso en conjunto, las 6 batallas duraron menos de 30 minutos. El ritmo implacable y la gran diferencia de poder dejaron a Ash sin palabras, aunque no pudo evitar sentir una punzada de simpatía por Richie. Esto fue brutal, murmuró Ash para sí mismo. Pero al considerar el resultado, se preguntó, si hubiera sido él quien se enfrentara a Kai, ¿habría sido diferente el resultado? Con ese pensamiento, Ash se sintió un poco menos molesto por su propia pérdida. Para Kai, el rendimiento de Richie no destacó mucho. Comparado con entrenadores como Ash, Gary o incluso Octosi, su nivel era, como mucho, mediocre. Parecía que su ascenso al top 8 se debía más a la suerte y a oponentes más débiles que a un talento excepcional. Cuando Kai salió por el túnel de jugadores, la voz del locutor resonó en todo el estadio. Felicitemos a Kai por su avance a las semifinales. No solo logró una victoria perfecta de 6-0, sino que también estableció un nuevo récord para la Liga Índigo. Curioso, Kai se detuvo a escuchar. En la pantalla grande, aparecieron una serie de estadísticas mientras el locutor continuaba. Desde la creación de la Liga Índigo, ningún entrenador ha pasado de las rondas preliminares a las semifinales sin una sola derrota. Hoy, Kai ha roto ese récord con su increíble actuación. El público estalló en aplausos, aclamando el logro histórico de Kai. Cuando los aplausos disminuyeron, el locutor agregó. Con su habilidad inigualable, creo que Kai tiene el potencial de reescribir la historia en las próximas batallas. Aunque halagado por los elogios, Kai se mantuvo humilde. Establecer récords era un logro agradable, pero no trajo ningún beneficio tangible. Además, reconoció que el nivel general de habilidad en la Liga Índigo no era tan alto en comparación con torneos futuros como la Conferencia Lily of the Valley o la Liga Kalos. Después de reunirse con Brock y Chloe, Kai regresó al dormitorio, donde celebraron con una abundante comida.
A estas alturas del torneo, la mayoría de los competidores habían sido eliminados, dejando la aldea de los concursantes en un silencio inquietante. Con menos de 10 entrenadores restantes, las calles estaban vacías y desoladas. Incluso el dormitorio de Ash había sido reclamado por la liga tras su eliminación. Sin un lugar donde quedarse, Ash ahora compartía el dormitorio de Kai con Misty y Brock. La política de la liga de reclamar el alojamiento de los concursantes eliminados tenía como objetivo evitar que entrenadores descontentos molestaran a los jugadores restantes, pero para los externos, podría parecer insensible. Al día siguiente, Kai se enfrentó a Lily, una entrenadora experta, en las semifinales. A diferencia de sus combates anteriores, esta batalla resultó ser más desafiante. El Reborn y el Dustox de Lily fueron particularmente impresionantes, mostrando casi todo su potencial. Sin embargo, los Pokémon de Kai estuvieron a la altura. En las primeras 4 batallas, su equipo tuvo un desempeño impecable, derrotando a los Pokémon de Lily sin problemas. En las 2 últimas batallas, Kai contó con Haunter para asegurar la victoria contra el Pokémon más fuerte de Lily. Una vez más, Kai salió victorioso con una puntuación perfecta de 6-0, asegurando su lugar en la final. La multitud estaba electrizada, emocionada de presenciar otra actuación dominante y otra victoria récord. Al reflexionar sobre su trayectoria, Kai no pudo evitar una sensación de logro. Desde que empezó como entrenador novato hasta estar a un paso del campeonato de la Liga Índigo, su progreso parecía surrealista. Aún así, se recordó a sí mismo que debía mantener los pies en la tierra. Su oponente final aún estaba por determinar. El ganador del grupo B fue un entrenador misterioso, alguien que Kai recordaba vagamente haber conocido en la Isla Nueva durante el incidente de Mewtwo. Capítulo 160. Cuando se confirmaron los 2 finalistas, la Liga Pokémon anunció un descanso de 3 días, fijando el partido final para el miércoles a las 10 am. Durante este periodo, el personal de la liga fotografió a Kai y a su rival, Andrew, y distribuyó carteles promocionales que mostraban sus batallas en las principales ciudades. Mientras tanto, los vídeos promocionales editados se reprodujeron continuamente en la televisión, internet y grandes pantallas comerciales, asegurando que la mayor parte de la región de Kanto estuviera informada sobre las próximas finales. La emoción era palpable. Los debates giraban en torno al evento, e incluso surgieron encuestas en línea. Con más de 600 millones de participantes, Kai dominó la votación con el 93% de los votos. Los principales programas de entrevistas, expertos e incluso jueces de competencia favorecieron abrumadoramente a Kai, afirmando que, incluso si no pudiera ganar con un impecable 6-0, aún tenía una gran posibilidad de ganar la Liga Índigo y convertirse en el campeón. Ante la creciente expectación, Kai se mantuvo cauteloso. La presión de la opinión pública solo lo reafirmó en su preparación. Alquiló un estadio cubierto en la ciudad y se dedicó a un entrenamiento riguroso. Misty, Brock, Ash y sus Pokémon se unieron a él para ayudarlo a perfeccionar su estrategia. Dentro de la arena, los Pokémon de Kai se dedicaban a trabajar duro. Gyarados y Blastoise se enfrentaron bajo la tutela de Misty. Criada en el gimnasio de Ciudad Celeste, Misty tenía un don para entrenar a los Pokémon de tipo agua y le ofreció ideas que Kai no había considerado antes. Mientras tanto, Charizard y el Charizard de Ash se miraron con una intensidad inquebrantable, su espíritu competitivo listo para estallar en batalla en cualquier momento. Char. Que te jodan. Char. Que te jodan a ti también. Los demás Pokémon trabajaron junto a Brock, siguiendo sus instrucciones para perfeccionar sus habilidades. Kai observaba cómo se desarrollaba la escena con una satisfacción evidente en su rostro. Había hecho todo lo posible. Ahora, solo quedaba esperar a la final. De repente, Marta entró en la arena. Jefe, hay otro grupo grande de reporteros afuera. Piden una entrevista. ¿Deberíamos rechazarlos otra vez como la última vez? Kai dudó, pero negó con la cabeza. No, hablaré con ellos. A estas alturas, rechazarlos sería de mala educación. Al oír esto, Marta salió a organizar a los reporteros. Bajo sus instrucciones, se despejó una zona fuera del campo de batalla y los reporteros se reunieron. Cuando Kai apareció, sus ojos se iluminaron. Avanzaron hacia él, rodeándolo. De no ser por los guardias que estaban cerca, quizás lo habrían aplastado por completo. Concursante Kai, ¿podría comentar sobre su rival, Andrew? Concursante Kai, ¿tiene confianza en ganar la competencia?
Concursante Kai, antes de ser entrenador, ¿eres realmente líder de una pandilla? ¿Y esa chica tan guay de la pandilla es tu novia? Los micrófonos avanzan y comienza una lluvia de preguntas que abarcan desde su oponente, sus antecedentes y aspiraciones hasta rumores sensacionalistas. Aunque aparentemente simples, las preguntas estaban llenas de trampas diseñadas para crear titulares. Kai respondió con cautela, intentando permanecer neutral y evitar darles nada controversial que tergiversar. En ese momento, Kai era sin duda el hombre del que más se hablaba en la región de Kanto, aprovechando la ola de popularidad de la Liga Índigo. Pero al final de la entrevista, se sentía más agotado que después de una feroz batalla Pokémon. El tiempo pasó volando, y el día antes de la final llegó. Para sorpresa de Kai, invitados inesperados llegaron a animarlo en la meseta Índigo. Entre ellos estaban el profesor Cerise, su esposa Thalia y su hijo Parker. Verlos llenó a Kai de consuelo. Junto a ellos llegaron Daisy, los asistentes de Cerise, Shrisa y Ren, e incluso el primo más joven de Parker. Kai y Chloe quedaron atónitos ante su llegada, ya que nadie les había informado con antelación. Cuando Chloe abrió la puerta y los vio, se quedó paralizada, frotándose los ojos con incredulidad. Mamá, papá, ¿por qué están aquí? El profesor Cerise sonrió cálidamente y respondió. En un momento tan importante, como familia, tuvimos que hacer tiempo para apoyarte. Kai sintió una oleada de gratitud y por un momento se quedó sin palabras. Shrisa le dio una palmada en el hombro a Kai y le dijo emocionada. He estado siguiendo tus partidos. No puedo creer lo bien que has llegado a la final con tanta habilidad. Mientras todos se acomodaban en el dormitorio, el timbre volvió a sonar. Al abrir, Kai se sorprendió al ver allí a una joven de cabello largo y negro y rasgos llamativos. Sabrina. ¿Por qué estás aquí? Era Sabrina. No había contactado con Kai con antelación y había venido sola. Esta llegada inesperada fue una grata sorpresa. ¿Por qué no me avisaste que vendrías? Preguntó Kai con una sonrisa. Si lo hubiera sabido, te habría invitado antes a entrenar a mis Pokémon. Sabrina le dedicó una pequeña sonrisa divertida. ¿Crees que estoy libre? El gimnasio azafrán está muy concurrido estos días. Salir no es fácil. Estás ocupado, ¿eh? ¿Así que regresas pronto? No pasa nada, dijo Sabrina en voz baja. Mi padre es el líder temporal del gimnasio por ahora. Por fin puedo tomarme un descanso. Kai la invitó a pasar y la presentó a los demás. Ash, Misty y Brock saludaron a Sabrina, aunque se sorprendieron de verla. Aunque Ash la había ayudado en el pasado, su relación era distante, en el mejor de los casos. Verla hablar con naturalidad con Kai los dejó atónitos. El pequeño dormitorio pronto se llenó, aunque había suficientes habitaciones para todos. Esa noche, Kai se encargó de que Misty y Brock compraran ingredientes frescos y disfrutaron de una animada barbacoa al aire libre. Gracias a las habilidades culinarias de Brock y a la alegre compañía, todos lo pasaron genial. En un momento, Brock tomó a Kai a un lado y le preguntó en voz baja. ¿Puedes enseñarme a llevarme bien con las chicas? Kai arqueó una ceja. ¿Quieres que te enseñe a coquetear? SHH. Baja la voz. Brock parecía avergonzado. Incluso Sabrina, que suele ser tan fría, parece estar cómoda contigo. ¿Cómo lo haces? Enséñame tus modales. Kai sonrió con suficiencia. No es nada especial. Si quieres conquistar chicas, solo necesitas una cosa. Brock se inclinó con entusiasmo. ¿Qué pasa? Kai sonrió. Sé guapo. A un lado, Ash, que había estado escuchando, gimió en voz alta. ¿Por qué a todos les importan las chicas? Los Pokémon son mucho más geniales. Fin del capítulo 160. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.